Bien, lo que vamos a ver hoy es una suerte de resumen de lo que fuimos viendo, pero tiene que ver más que nada con la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Ya no son medidas excepcionales de niñez, ni problemática de salud mental, qué sé yo, que te puede llegar a tocar, pero en realidad lo que te toca más en todos los días es, o por lo menos la gente cercana, alimento, cuidado personal de los hijos, matrimonio, divorcio, nulidad de matrimonio, etc. Lo que voy a pasar es un pedacito. Esta es nuestra segunda obra de teatro, que es La decisión de Pablo. En La decisión de Pablo, creo que lo hablamos en su momento, hay un juez de familia que recibe una situación que es un chico en la isla de Rosario, tiene una herida muy grave, que no se dice cuál es la herida, no, pero bueno, el tema está en que hay una gran tormenta sobre el río, lo tienen que traer, no lo pueden traer en helicóptero, pero si no lo operan se muere. ¿Sí? Es una operación, no es una transfusión. Y el chico pertenece a una creencia religiosa que entiende que todo está en manos de Dios y que por ende nadie lo puede tocar. O sea, no lo pueden operar. El director del hospital viene y le dice al juez, ordene la operación porque si no se muere. Y el juez tiene que decidir por qué los padres del chico, que son de la misma creencia, vienen y le dicen, usted no lo toca. ¿Sí? Entonces el juez, en ese marco, convoca, en ese mismo día le pone una abogada del niño. Esto lo pongo acá para ver la diferencia entre abogada del niño y defensora general, que lo vamos a ver acá. ¿Qué tiene que hacer la abogada del niño y qué tiene que hacer la defensora general? Y el conjunto de gente que viene y asesora al juez. Dura un ratito nomás, unos minutos. Entonces, el juez acá se encuentra con esta gente que viene a opinar, ¿sí? Este es el final del segundo acto y después vamos al principio del tercer acto. Esta gente que viene a opinar está teatralizado, como para que en general, en situaciones de urgencia, vos lo vas a tener a la gente muy difícil que estén todos juntos. ¿Podría hablar a solas con mi cliente, por lo menos? Ya hablamos. Yo estuve ahí. El chico claramente dijo que no autoriza ninguna operación. Bueno, yo sé que el tiempo apremia, pero ¿adelantar el informe? Bueno, sí, por supuesto, por favor. Gracias. Su señoría, Sí. no es posible afirmar que este muchacho se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Es más, estimo que no. Además, a medida que va pasando el tiempo, se va No complicando la coincido. situación. Dijo sin lugar a dudas que no autoriza y que basa su decisión en su fe religiosa. Así que con lo que escuchamos, con tanta contundencia, ¿por qué vamos a pensar que no está en uso de sus facultades mentales? Antropóloga, por favor. No, momentito, discúlpeme, No. discúlpeme. El informe interdisciplinario No, lo vamos a afirmar. discúlpeme usted. Y yo. Discúlpeme. La antropología. Discúlpeme usted. ¿De qué informe interdisciplinario hablamos? Yo lo único que quiero saber es si este chico está consciente o no. Si lo que dice responde a lo que quiere, ¿sí o no? ¡Sí! ¡No! Bien, doctora Medina, ¿qué pretensión formula? Yo no puedo acompañar lo que mi cliente pretende. Hacer eso implica condenarlo a morir. A ver, usted está aquí como abogada de este adolescente. Conozco perfectamente por qué estoy aquí, doctor, pero yo se lo anticipé. Soy católica. Sí, ya ¿Usted lo sé. entiende que si le hacemos caso, los chicos se mueren? Mire, no me quiero exceder en mi rol, pero usted está confundiendo sus convicciones personales con su labor profesional. Tomo nota de su postura, pero por favor, formule su pretensión. Tiene 16 años, su señoría. Casi 17. Exactamente. Adelante. Por mi cliente de 16 años, solicito que se rechace la autorización pedida por el hospital, porque esa es su voluntad y la ley lo considera un adulto, para el Bien. cuidado de su propio cuerpo. Desde ya dejo formulada la nulidad de todo lo actuado, ¿Cómo no? Bien. porque esto no tiene ni pies ni cabeza, su señoría. Gabriela, usted es el abogado y su cliente dijo no. Dijo que no. Sí, escuché perfectamente que dijo que no. Y solamente porque sé cuál es mi función, pido lo que pido. Bien, ok. Deje constancia del planteo de nulidad y sigamos con usted. Su señoría, Sí. lo que hemos tenido de modo alguno puede entenderse como una entrevista. Solo hemos visto dos niños doloridos y asustados en medio de una situación crítica.
Además, ni siquiera sabemos en qué estado físico se encuentra, ya que solo hemos contado con el informe del paramédico. Sin embargo, es suficiente para entender lo que dijo. Pablo dijo que no. Usted no, el adolescente. Si a eso le sumamos que sabemos por sus padres que conforme a su religión no acepta ningún tipo de intervención y que se somete a la decisión de Dios... Licenciada, eso no nos dice si está consciente o no está consciente. Psicóloga, mi título es psicóloga. Ah, disculpe, psicóloga. Mire, yo me baso en datos concretos. Y esta criatura está perdiendo sangre, está en una situación crítica y realmente le está buscando tiempo y espacio. José, ¿qué opina usted de esto? Bueno, determinar si está en uso de sus facultades mentales o no. Es su disciplina. Exacto. ¿Sabe que hay de bueno que las cosas cambien y que nos obliga a pensar nuevas jugadas? Yo puedo aportar algo. Creo que no podemos olvidar el sistema de creencias al que pertenecen tanto el muchacho como su hermana y su familia. Están convencidos en que es la voluntad de Dios la que determina su suerte. Y a esa voluntad se someten sin ningún tipo de otra intervención. Ah, pero su sistema de creencias no nos dice si están conscientes o no están conscientes, por Pero favor. se le sirve para darle contenido a lo que han dicho. Bueno, perdón, José, ¿usted afirma que si no hay una intervención quirúrgica inmediata, el riesgo de muerte es alto? Es altamente probable. Su señoría, por favor, con su permiso. Sí. Mis clientes insisten en que su familia predica esta fe religiosa, ¿no? Y que en ejercicio de la responsabilidad parental sobre sus hijos, ostentan el derecho de decidir si se realiza o no una práctica médica sobre ellos, ¿no es cierto? Pero perdón, usted lo escuchó, lo dijo por ese. Pero sí, claro que lo escuché, doctora. Yo voy al médico. Pero en esta audiencia soy el abogado de estas dos personas y vengo a hacer valer sus derechos. Continúo, señor juez. Sí. Que Pablo esté o no consciente realmente no puede alterar lo que él cree, no puede alterar su fe. Y él cree firmemente en lo que para él ordena la Biblia. Acá ni los padres ni los hijos autorizan la intervención quirúrgica. Bien. ¿Defensora? Sí, yo le quiero hacer una pregunta acá a la antropóloga y a la psicóloga, porque yo no sé bien hacia dónde dirigen su mirada. Ustedes me están diciendo que un adolescente está en condiciones de decidir si vive o no vive. Yo entiendo lo del sistema de creencias perfectamente, pero acá está en juego la vida. ¿Qué pasaría si fuera alguno de sus hijos? A ver. Pero es su fe. ¿Puedo contestar? Soy mamá de 2 chicas. Bueno, ya son 2 mujeres. Pero usted antes no había hablado del sistema de creencias. Sí, y lo sostengo. Y entonces... El respeto por el sistema de creencia, pero ¿sabe qué pasa? Esta ciencia que amo me coloca en una situación en la que dejo de ser yo. Me viene la imagen de Abraham elevando la daga para matar a Isaac, su hijo, y nosotros avalándolo con el ruego puesto en que Dios lo salve. Pero a usted se le está preguntando en su condición de Sí, antropólogo. me queda A ver. bastante mal. Nuestro trabajo acá, al menos el mío, es dictaminar si ese adolescente estaba consciente o no cuando dijo que no. Y no estaba consciente. Y sí, estaba consciente y dijo no. Pero lo escuché. No es no. Aunque yo personalmente creo que se está perjudicando. Escuchamos todo, estaba consciente. A ver. ¿Qué tiene que ver que sea o no sea madre? Mis hijas no creen en ninguna divinidad. Puede llamarlas ateas si quiere. Aunque aún son muy pequeñas. No creen en ningún mito ni en ninguna explicación religiosa sobre nuestros orígenes. Pero Pablo sí. Y está diciendo no. ¿Tanto cuesta escuchar el no? No, yo no lo escucho, pero escucho perfectamente todo también. Defensora, yo no tengo por qué cargar con esas culpas. Haga usted lo que entienda que debe hacer y déjeme a mí con mi propia conciencia. Bueno. Yo también podría preguntarle desde qué lugar va a dictaminar Bien, usted. perdón. ¿Es usted creyente? Sí, pero te puedo asegurar que yo sé separar muy bien las cosas. Usted no me va a negar que la vida es un bien protegido por nuestra Constitución. Y te ahorro la pregunta, no tengo chico. Claro, lo que pasa es que para usted el derecho a la vida es un valor absoluto, un valor que está por encima de los otros valores. ¿Le diría a usted a un mártir del siglo I que reniega su fe para salvar su vida porque la vida es el valor supremo? A ver. Pero está confundiendo todo. ¿Cómo se atreve a cuestionar nuestra fe religiosa? ¿Cómo se atreve a hacer esa comparación? Pero no se da cuenta que es lo mismo. Lo mismo, pero por favor, dejá el mártir en su siglo I. Perdón, defensora, bueno, hasta acá llegamos. Defensora, le escuchamos. Señor juez, Bien. como representante complementaria de este adolescente, entiendo que debe autorizarse lo solicitado por el director del hospital y procederse
de manera compulsiva la operación. Más allá, que tiene 16, casi 17 años, la facultad de decidir como un adulto no puede ser tenida en cuenta, en tanto y en cuanto se encuentra en juego su propia vida. La negativa del papá y de la mamá tampoco, porque atenta contra la vida de su propio hijo. Ese es mi dictamen. Bien. Aguarden en el pasillo, por favor. Te felicito, Elena. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Qué día. Los periodistas. ¿Qué vas a decidir? Porque el código... ¿En serio me decís el código? Sé perfectamente lo que dice el código. ¿Qué le voy a decir a los periodistas y qué voy a decidir? Ni idea. Señores periodistas, les agradezco Bien, eso que planteamos ahí, en ese pedacito de la obra de esta obra de teatro, en realidad tiene un montón de cosas. La defensora general, que es la que hace ese dictamen final, ella tiene que dictaminar en defensa de la generalidad de los chicos, y lo hace desde su lugar, no desde el lugar del chico. O sea, ella no tiene por qué seguir lo que el chico dice, desde ningún punto de vista. Y la puse hablando así, como lenguaje escrito. Ella lo va diciendo como si estuviera escribiendo, porque es muy común en el tribunal, que en lo oral hay cierta gente que no logra desprenderse del lenguaje escrito y va hablando como dictaminando en escrito. Faltaría que dijera, señor juez, me dirijo a usted, ¿viste? Entonces lo va construyendo sobre la base de eso. Y la abogada del niño, ella dice, está muy estereotipado, ¿no? Porque es para dar clases, más que nada. Ella dice, yo soy católica, pero pido que no lo toque, porque yo soy la abogada del niño y tengo que hacer lo que el pibe dice. Que el juez se lo dice en algún momento, le dice, che, vos tenés que decidir en función de lo que el chico quiere y no de lo que vos considerás. Y bueno, y ahí queda planteada la situación, y en el cuarto acto termina la obra, no sé qué es lo que pasa, porque en el cuarto está planteado el juez y su historia, entonces, el juez y sus debates internos sobre cómo se formó, aparecen un montón de fantasmas dando vuelta por allí, el cura de su infancia, los profesores universitarios, que acá está el profesor universitario, y bueno, y además la vida cotidiana, ¿no? O sea, la hija que va y habla hasta que se termina la obrita de teatro. Pero bueno, eso que está planteado allí lo traje porque es lo que habíamos hablado el otro día y me parece que gráficamente queda claro. Entonces, el debate, estas cuestiones que no son cotidianas, no es que todos los días vos te vas a encontrar con este tipo de situaciones, pero en situaciones más pequeñas sí lo son, ¿sí? El juez y el sistema, más que el juez, está sometido a decisiones que, en este caso, está llevada a un extremo, como para que... Pero el caso de Base existió, es una secta en Estados Unidos que no acepta ningún tipo de intervención y la persona termina muriendo, pero tenía 18 años. O sea, lo interesante de acá era ponerlo entre 16 y 18, que es ese bache que vimos la semana pasada, que la ley dice son considerados como si fuera un adulto. Lo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 26. O sea, si yo aplico el código como está escrito, puedo interpretar que este chico de 16 años tiene la facultad de decir, no me toque. Si tuviera 18, no habría dudas sobre que no lo pueden tocar. Excepto que no esté en uso de sus facultades mentales, de entrada, digamos. No sé si no está en uso de sus facultades mentales, lo van a operar, lo más seguro. Pero si lo está, o si hizo una directiva anticipada, no lo pueden tocar. Entre 16 y 18 es interesante porque ese como si fuera un adulto, yo lo puedo interpretar que es un adulto, o lo puedo interpretar que en realidad no es un adulto. ¿Sí? O sea, una cosa es hacer como si, y otra cosa es serlo. Y las dos interpretaciones serían válidas. Es decir, como si fuera un adulto, bueno, sí, toma las decisiones tal cual, como un adulto. Por ende, es un adulto. Y hay una interpretación que son de las que la redactaron, o sea, la gente que la redactó a esta norma, que te dice, sí, como si fuera un adulto, implica que hay ciertas decisiones que no puede tomar, que son aquellas que atentan contra su vida. O sea, no podría tomar una decisión en la cual se le vaya la vida. ¿Sí? Y bueno, pero ahí
hay una cuestión interpretativa muy complicada que a la larga o a la corta termina en un juez, y esto sí que no tiene apelabilidad. Porque imagínate que el juez decidiera no operar y el pibe se muere, no hay forma de apelar. Y si ordena apelar, si ordena intervenir, no hay forma de apelar tampoco, porque intervenir implica hacerlo. Porque él creía y en su dignidad estaba no ser operado. Es un lindo debate como para ver. Bien, hoy tenemos, si ustedes vieron el programa de hoy, es el mundo y sus alrededores, digamos, ¿no? Es enorme. Lo que vamos a hacer es, primero, pensar un poco en las preguntas de ustedes, en las preguntas que tengan para hacer, y tirar un par de disparadores. Como hicimos la semana pasada, los disparadores son imágenes en general. Voy a poner 3 temas distintos, bien distintos, para que los analicemos. Hay uno de ellos que lo vamos a poder tratar porque está pelado y no sé qué cámara lo tiene, ¿sí? O sea, yo los voy a dejar a ustedes que hablen y digan lo que quieran, yo no voy a decir absolutamente nada respecto de ni caras voy a hacer, respecto del planteo que viene a hacer esta persona al tribunal. Yo creo que debe ser otra sala, porque yo no lo vi en mi sala lo que está haciéndose, pero bueno, esto está piola para el curso y para los periodistas. El hecho que vos tengas un expediente que fue apelado y va a la Cámara y llega a una sala de la Cámara, que son 4 salas, con cada vez menos gente, son 4 salas, el hecho que llegue a una sala no implica que los de las otras salas no tengan que intervenir. Por ende, por más que el expediente esté en dale, yo soy sala 3, que el expediente esté en sala 1 y esté tramitando en sala 1, yo no puedo opinar sobre ese expediente. ¿Por qué? Primero porque hay una prohibición general. Los jueces no podemos opinar sobre expediente en trámite de los propios y de los ajenos. No lo podemos hacer, excepto en off. Pero la vez pasada con el Sergio Rullier, el tema del off no es tan sencillo para los jueces. Porque el off implica una confianza. Y el tipo que no se ha relacionado con el medio, no sabe con quién está hablando. Entonces, por ahí ese manejo no lo van a tener. Pero reitero, o sea, ¿por qué no podemos opinar? Porque una de las cosas que se puede pedir es que el tribunal de alzado, o sea, el tribunal de cámara, se integre con 5 miembros. Que eso lo podés pedir. Si es un caso muy grave, vos podés pedir que sean 5 los revisores. De ese modo, imagínate que está en sala 1, pero piden 5 miembros y se acepta, van a tomar miembros de las otras salas. Por ende te puede tocar a vos. O puede pasar que llega a la sala 1 y una de las partes diga, no, el doctor Ariza es claro enemigo del abogado tal. Y entonces al doctor Ariza lo apartan y vas a tener que buscar un juez de otra sala. Por ende, siempre estamos en la posibilidad de tener que opinar. Y además hay algo más que me parece importante para el periodismo, que es, si el expediente lo falla, imagínate sala 1, pero va después a la corte, y en la corte se produce un empate, van a designar un camarista para que desempate. Y ese camarista puede ser cualquiera de los otros. Por ende, nunca podemos opinar de casos que están en trámite, excepto en off. Bueno, y esto se presentó ante la justicia porque una joven rosarina busca cambiar su estado civil de divorciada a soltera. Ella asegura que era muy joven, ¿no? Cuando se divorció, entonces lo que está pretendiendo ante la justicia es cambiar el estado civil. Exacto, que no figure que es divorciada, sino que es soltera. Es concretamente lo que pidió y en principio la justicia lo rechazó. No le permitió esta posibilidad de figurar dentro del estado civil como soltera, sino que tiene que seguir figurando como divorciada, como que contrajo matrimonio y se separó. Claro, aseguran desde la justicia que esta es una petición sin antecedentes, por lo tanto, bueno, volvieron a realizar esta presentación ante la justicia y lo que están asegurando, tanto la damnificada como quien la está patrocinando, es que no se trata de un capricho ni de una frivolidad, sino que es un derecho, ¿no? de esta mujer que dice soy joven y no quiero figurar como una persona divorciada, sino soltera. Sí, bueno, una discusión, un debate que se abre, porque así como uno puede elegir su género de acuerdo a cómo se autopercibe, ¿cómo una mujer no va a poder definir cómo quiere que figure su estado civil? Es decir, soltera, quiere que figure soltera en vez de figurar divorciada. Bueno, una polémica que se abre. Hablamos con las abogadas que nos explican un poco los argumentos de esta presentación.
En realidad no solamente para mí, sino para toda la sociedad. En mi caso personal empezó por esta incomodidad que me generaba haberme divorciado tan joven, salir y que me miren de reojo diciendo, che, sos muy joven para ser divorciada, ¿por qué te divorciaste? Es muy difícil construir relaciones sanas y con esa desconfianza de por medio. Es realmente un estigma. Por otro lado, como también soy abogada, tenía esos conocimientos de que uno va a tener que de por vida acreditar el divorcio con una copia de la sentencia de divorcio y poner los datos de mi ex en cada trámite que hiciera, que es sumamente engorroso. Además pensamos en aquellos casos en los que las relaciones fueron traumáticas, entonces ¿por qué esas personas tienen que sufrir ese trauma una y otra vez? Creo que el derecho se tiene que ayornar a los tiempos que corren. Los derechos no pueden estar estacionados en el tiempo, no pueden estar perpetrados. De lo contrario, no acompañan al ciudadano, no le facilitan tampoco la vida. Queremos aclarar que si bien la demanda fue rechazada, que ni siquiera se evaluó, sí vamos a continuar, se va a presentar una revocatoria con apelación en subsidio, que se va a presentar entre mañana y pasado, y realmente esperamos que el juez evalúe, ¿cierto?, esta demanda que se presentó. O sea, los debates que tienen ustedes... Seguro, seguro, sí. En verdad hay un tema que para mí es una materia pendiente en el Poder Judicial que tiene que ver realmente debatir cómo colocarse con la comunicación. Por más que se hayan hecho avances enormes, ¿no? Porque cuando yo entré hace 17 años atrás, todavía estaba el tema de el juez habla a través de su sentencia, que sigue estando con un peso muy grande, eso ha ido cambiando. Pero no hay un posicionamiento de cómo comunicar más allá de lo institucional. O sea, nosotros acá, viste que, bueno, Agus asesoran eso. Para el Colegio de Magistrados hubo un cambio importante y hubo avances como, por ejemplo, en la organización, el colegio organizó desde la prensa del colegio, ¿sí?, todo lo que fue los juicios de narcotráfico, los más grosos, que eso se organizó, se pudo trabajar desde otro lugar y empezar a entender cómo relacionarse con la prensa. Entonces, hasta dónde vos podés y hasta dónde vos podés explicar que no podés. Que eso me parece también muy importante, poder salir a decir, che, en realidad yo a vos no te puedo hablar sobre este caso porque lo estoy resolviendo y por ende no puedo hablar. Y ya bueno, y ahí también está el colegio como para brindar mayor información de aquello que los otros no pueden decir. En familia, además, tenemos una limitación respecto de la prensa en general y la comunicación, que es una norma del Código Civil y Comercial que dice que nosotros no podemos hablar de los expedientes como tales. Eso no quiere decir que vos no puedas hablar del caso, son dos cosas distintas. Lo que no podés es mencionarlos. La norma, mencionar a las personas, ¿no? O sea, vos agarrás un juicio civil y comercial, qué sé yo, o de derecho del consumidor, ¿sí? Se condenó a despegar por tal cosa, y ahí van a salir los nombres completos de todos. Del tipo que reclamó, de despegar, del abogado, salen los nombres enteros. Yo no podría hacer lo mismo con un caso, por ejemplo, bueno, este caso está, ahora vamos a ver, está ahí en el medio, pero no con un caso donde se reclaman cosas para niños. Ahí vos no podés identificar, no es que no podés identificar al niño, sino que no podés identificar ni al niño, ni a sus padres, ni al abogado, ni siquiera, bueno, nosotros en eso en el tiempito somos más restrictivos todavía. Eliminamos todo lo que tenga que ver con una referencia zonal, excepto que tenga que ver para que vos te ubiques de dónde viene la persona. Entonces por ahí no es lo mismo un chico que está viviendo en el centro de la ciudad que alguien que vive en Pavón Arriba. ¿Pero por qué? Porque es rural, porque tiene distancia. Entonces por ahí dejamos una referencia más o menos que sugiera el lugar, pero sino nada que permita identificar a una persona. Eso sale del Código Civil y Comercial para el lado de adentro, y a su vez para el lado de afuera viene de la Convención de los Derechos del Niño, y eso sí nos rige a todos. No mostrar imágenes, y ante la duda mandarle, ¿cómo se llama? Difuminar, ante la duda difuminar, ante la duda poner, para que no se pueda identificar. Y tiene consecuencias jodidas, ¿eh? En algunos casos de adopción hay padres que son muy mostradores de sus hijos, han tenido algunos inconvenientes con familias biológicas que a través de esas imágenes volvieron a contactarse, pero no por el contacto en sí mismo, porque el contacto en sí mismo es un derecho, sino que hay veces que ese contacto se da desde la agresión, y eso sí que es complicado. Es claro, seguro. Sí. Bueno, mira, ahí vamos a una cuestión de vocabulario. Nosotros no hablamos de menores,
sino de persona menor. Porque menores sería una característica de su capacidad. Y sí, menor es porque vos tenés una persona que es mayor y una persona que es menor en su capacidad jurídica, no en su capacidad intelectual, en su capacidad jurídica, de lo que puede o no puede hacer. Preferimos en todos los casos hablar de niños. Si son niños y adolescentes si son adolescentes. Digamos, no, eso sería. Pero si vos te vas a referir a esa condición, persona menor de edad. Eso. Pero bueno, tenemos los juzgados de menores, sigue estando en la legislación. ¿Qué es lo importante del caso de esta chica? Este caso está entre que no sabes si es familia o es una cuestión personal de ella. Porque está hablando de su estado civil, está hablando de que se casó y que se divorció. En verdad, está bien encarado el tema, lo presenta ante un juez civil y comercial. ¿Por qué ante un juez civil y comercial? Porque en esa parte civil, en Capital Federal están divididos. Tenemos los jueces civiles y los jueces comerciales, por separado. Acá va todo junto porque no somos Capital Federal, como en todo el resto del interior. La parte civil abarca a la persona como tal. Y el estado civil tiene que ver con vos como persona. No es que acá vino a discutir con el ex. Ella no discute con su ex marido para una determinada cosa que sí podría haberlo llevado a familia. En cambio, como está hablando de ella misma y no toca al otro, va al civil y comercial. El juez rechaza, me parece que rechazó, nosotros le decimos in limine. Eso quiere decir que lo presentaste y el juez te lo rechazó. No dio lugar a otro tipo de cosa. ¡Pac! Te lo rechaza. Y ella ahí presenta lo que dijo ahí, un recurso, que bueno, fíjate que la abogada usa un término técnico en prensa, no tiene ningún sentido, o sea, dice, vamos a presentar un recurso revocatorio con apelación en subsidio, utilizó 4 segundos de un tiempo valiosísimo, parecía una cosa que la gente no le da a entender, no va a saber qué es una revocatoria con apelación en subsidio. Tan solo para quedarse contenta y tranquila respecto de su propia ciencia. Eso no, lo podría haber evitado y hubiera ganado otra cosa. Y después no sé qué pasó, no sé si vos tenés algún dato de a dónde fue a parar o qué resolvió el juez, no tengo la menor idea. Ella está hablando entonces de su propio estado civil sobre cosas que considera que no tiene consecuencias para terceros. Bien. Si ustedes quieren opinar, opinen, hasta ahí. Sí. Por ejemplo, este caso, a mí lo que me llama la atención es qué consecuencias tiene una persona al estar divorciada. Esto que ella hablaba de los papeles, que cada vez que tiene que hacer un trámite, tiene que ponerlo al ex o tiene que hacer una aclaración de eso, que no sé si es así o no. Sí, o sea, si hay una restricción a su capacidad y le dicen, por ejemplo, usted tiene una enfermedad mental a tal punto que no puede vender, porque no tiene idea de lo que es vender, eso está en la partida de nacimiento. O sea, esa es una restricción que yo tendría que sacar de la partida de nacimiento. Pero imagínate que eso no es así. Yo contrato con él, vos te casaste. Cuando vos te casaste, trazaste una raya. ¿Sí? En general, les pongo aquí un sistema que no es así. Vos trazaste una raya. Todos los bienes que vos tenías hasta acá son tuyos. Y no se le pregunta nada a nadie en principio. Yo voy y vendo y hago lo que quiero con mis bienes, hasta el día que me casé. Todo lo que incorporé después de casarte, y hasta el día que te divorciaste o alguno de los dos murió o se declaró nulo el matrimonio, esos son bienes, en principio, gananciales. Y si son gananciales, firman los dos. De una forma u otra, firman los dos. Vamos a ver cómo firman los dos. ¿Sí? Esto más o menos todo el mundo lo conoce. Más o menos saben cómo es la cosa. Lo que la gente no sabe es que en el momento que te casaste se genera lo que se llama una presunción de ganancialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento en que se terminó el matrimonio, todos los bienes se consideran gananciales, excepto que vos pruebes que son propios. O sea, se da vuelta la tortilla, digamos, ¿no? O sea, en principio son todos gananciales y vos tenés que acreditar que aquellos son propios. Por ende, y esto acá no lo tenemos en claro, el casamiento es una transacción comercial. Vos tenés que estar tan en claro de establecer los pactos y las escrituras necesarias como para dejar preconstituido que lo tuyo, que vino hasta ahí, es tuyo y qué es lo que se incorpora después. Porque después se arman unos despelotes impresionantes, especialmente que tienen bienes, que producen bienes. Si yo tengo un campo que lo compré antes de casarme, ese campo es mío, es personal, eso es mío, es propio. Pero lo que produce ese campo durante el matrimonio es ganancial.
Por ende, cuando se divorcia, se anula o se muere, esos frutos que se produjeron antes son gananciales, pero pasan del otro lado. ¿Se entiende? Hay unos lindos líos respecto de eso. Cuando vendés el campo propio, algo que se produce a veces es que, por ejemplo, vos tenías un bien propio que lo habías adquirido antes de casarte, durante la vigencia del matrimonio uno lo vende y no consigna en la escritura que ese bien era propio y adquiere con el producido de la venta de ese campo un nuevo bien. Lo adquiere durante la vigencia de la comunidad de gananciales, durante la vigencia del matrimonio, pero no se consigna en la escritura que era por reinversión del dinero que obtuvo por la venta de un bien propio. Entonces, al final nos encontramos con un bien que en la realidad fue adquirido con bienes propios, pero como no se dijo nada, rige la presunción de ganancialidad. Y bueno, y así se producen los debates de calificaciones de bien y demás. Para que se tenga en cuenta lo jodido del tema, porque imagínate que en un momento de mi vida yo voy a la zona, hace 30 años atrás, y le compro al puerto un lotecito de terreno frente al río, ¿sí? Pero dentro de la zona portuaria. Cuando, bueno, somos más jóvenes, pero cuando estaba todo el paredón, digamos, ¿no? El paredón del ferrocarril, y que sé que vos no llegabas al río. El otro día un taxista me preguntaba cómo se bajaba a la bajada de España para comer pescado antes. Había una, no sé, bueno, una puertita de chapa que vos la abrías, caminabas todo el terreno ese lleno de vías, qué sé yo, y bajabas a Bajada de España. Eso está todo cerrado. Imagínate que yo le compré un lotecito ahí. 30 años después, estaba soltero, ¿eh? En el medio me casé, me fue muy bien, y 30 años después construyo sobre ese lotecito las Torres Dolphin. ¿Sí? Esa plata que yo usé para construir las Torres Dolphin, la saqué de fondos gananciales. Sin embargo, es un bien propio. ¿Por qué? Porque se pegó a un terreno que es propio. Entonces, todo lo que se pega a un terreno, en este caso un inmueble, lleva la característica del inmueble que está abajo. Toda la Torre Dolphin entera es mía. Y al momento de divorciarme, la otra parte lo único que tiene es un crédito contra mí por la mitad. Pero nada más que un crédito. No es lo mismo tener un crédito que tener un bien. O sea, no es lo mismo para vos que él me deba un auto a que yo tenga su auto en mi propiedad. No es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante a la hora de contratar. Reitero el ejemplo. Y después veo qué pongo y qué no pongo. Si yo le compro a él soltero, no tengo problema. Si le compro a él casado, tengo que ver cuándo compró ese bien y cuándo se casó. Por ende, tengo que buscar la partida de matrimonio de él. Entonces tengo que ver, ¿cuándo lo compró? ¿Estando soltero o estando casado? Si es anterior al matrimonio, no tengo mayor problema. Pero tengo que ver si no es la vivienda donde viven, porque si es la vivienda donde viven, voy a necesitar la firma de la esposa. Ahora, si él es divorciado, tengo que ver si es ganancial o es propio. O si ni siquiera es propio o ganancial, sino que lo compró después del divorcio, por ende ya es un bien personal de él. ¿Por qué? Porque si él lo compró durante el matrimonio y el matrimonio se disolvió, si bien él es el que va a vender, necesito indefectiblemente la firma de su esposa o de su esposo. ¿Sí? Entonces, acá existen los pactos los pactos prematrimoniales que se hacen de escribano público y que en general están vinculados con los bienes. O sea, vos vas al escribano y le decís, yo tengo todos estos bienes, especialmente relacionados a los bienes no registrables, o sea, los que no van por escritura pública o un auto. En un auto vos la historia del auto la tenés en el registro de la propiedad automotor y el de los inmuebles en el registro de la propiedad. Pero te podés encontrar con situaciones como, dale, yo compré este inmueble por boleto de compraventa, pero todavía no lo escrituré, y este boleto de compraventa es anterior. Si yo lo pongo en la escritura pública prematrimonial, o sea, en este pacto prematrimonial, no cabe duda que ese bien lo compré con anterioridad y por más que lo escriture estando casado, sigue siendo un bien propio. Pero más hay un tema. Si vos mirás los primeros capítulos de Suits, de la serie de hace 20 años, qué sé yo, una de las especialidades de uno de los protagonistas es la redacción de contratos prematrimoniales. ¿Sí? Y sale carísimo, ¿no? Estados Unidos, de otro mundo, todo lo que es jurídico y acceso al derecho es lo mismo que pasa con la salud, pasa con el acceso al derecho. No, sí. Bueno, termino con esto. Y ahí voy con esto. ¿Se entiende? Si ese tipo tenía el boleto de compraventa, el boleto de compraventa no lo tenía sellado, no tenía las firmas certificadas de las personas que estaban ahí, y después lo quiere hacer valer con un bien propio, se puede encontrar con que los que firmaron se murieron.
El sellado, o sea, el timbrado fiscal no te genera más que una presunción de la fecha, pero eso también es muy relativo, digamos, ¿no? Se va a quedar sin boleto de compraventa y aquello que él compró con su propio esfuerzo va a pasar a ser ganancial. Y punto aparte, no se discute más, va a venir un juez que te va a decir, yo lo lamento, quizá usted tenga razón, pero los papelitos cantan acá y ese bien es bien ganancial y se terminó con esa repartida. La parte de bienes es lo que menos se litiga en el tribunal de familia, porque es caro. ¿Entendés? O sea, es bastante caro. Tenés que pagar sellado, etcétera, y te podés encontrar con algún abogado, que esto hay que tenerlo en cuenta, que se usan las evaluaciones fiscales. Las evaluaciones fiscales son bajísimas, pero bueno, los honorarios son altos en general. Pero puedes tener algún loco o alguien que trabaje mal, que en vez de declarar el valor fiscal, declare el valor real. Yo la situación más fea que me tocó vivir con una abogada, inicia un reclamo, un convenio de liquidación de sociedad conyugal y declara que el bien que tenían en común valía $1.000.000. ¿Sí? El juzgado es agente tributario. El que tiene la responsabilidad tributaria es el secretario. El secretario convirtió esos dólares a pesos, sobre ese valor aplicó las tasas y le puso, previo a todo trámite, pague estas tasas carísimas. O sea, la mujer vino a decir que ella nunca pensó que era así y que necesitaba sacar el convenio. Y la respuesta del juzgado es, si usted no paga las tasas, y las tasas son estas, porque usted dijo que vale $1.000.000, esto no... Ella declaró que era $1.000.000. Nunca supe bien, se la hago llorar mal, ¿eh? ¿Viste esa cosa? Voy a decir, ¿qué hago? Pero bueno, la respuesta es esta. No, porque vos lo declaraste. Si vos venís y me decís que lo que tenés puesto vale 25.000 pesos, ¿me lo dijiste vos? Sí, o sea, sos vos. O el abogado te representa. El abogado te representa y le diste un poder, o lo patrocinás. El patrocinar no implica que el cliente firma y vos firmás al lado. Pero todo esto también tiene importancia en la sucesión. Primero hay que tener en cuenta una cosa. La esposa o el esposo no son parientes con su esposo. Los parientes son todos los otros, pero ella no es o él no son parientes entre sí. Y en principio no son herederos, la esposa no hereda al esposo en los bienes gananciales, no en principio, eso es así. En bienes gananciales, la esposa no hereda al esposo o el esposo no hereda al esposo y todas las combinaciones que vos quieras. El esposo al esposo, la esposa al esposo. ¿Sí? Eso es así. ¿Por qué no hereda en la parte de los bienes gananciales? Porque ella tiene el 50% propio. Ella es el dueño del 50%. ¿Dónde sí hereda? En los bienes propios del muerto. ¿Está? ¿Y cómo hereda? Si tienen hijos, hereda en cuotas partes iguales. O sea, imagínate que tiene 2 hijos, en los bienes propios ella va como un hijo más. Ahí tiene 3. O sea, se divide por 3. En los bienes gananciales se divide por 2. Primero, que es ella va por su cuota parte como socia de esa sociedad conyugal. Sociedad conyugal no es más como término, pero me viene bien como idea. Como socia es dueña del 50%. Y en el otro 50% heredan los hijos. Por ende, esos hijos, imagínate en el ejemplo, se van a llevar, si son 2, el 25% cada uno, y el otro 50% se lo lleva la esposa. En cambio, si el bien es propio, se lleva 1/3 cada uno. En el ejemplo que estoy dando. Fíjate vos la importancia de si estás casado o si no estás casado. Y el estar divorciado no te saca de ese lugar. Porque por más que vos quieras, hay que hacer un análisis de qué pasó con esos bienes, se llama estudio de títulos, cómo se fueron dando esos bienes, porque puede haber alguna situación respecto a algún bien que se encaballe en distintos matrimonios. Que vos tengas un matrimonio con uno, que después por reinversión de los frutos de eso se compre un bien cuando ya está casado con otro, se puede armar ahí un lindo lío de bienes. Fíjate vos la importancia de... Si ya estás divorciada, en el caso de una herencia. No hay herencia entre divorciados. No son herederos. Claro. Pero sí puede haber una consecuencia sobre los bienes. Porque cuando imagínate que se muere el ex marido. No, pero estoy hablando, por ejemplo, este caso, en realidad tiene que ver con algo que yo recuerdo de mi infancia. Y que no entiendo bien cómo fue. Mi madre es abogada, pero no le voy a preguntar. Mi madre está divorciada del papá de mi hermano mayor, o sea, de su primera pareja. Sin embargo, recuerdo que cuando yo era chica tuve que viajar a Córdoba, donde habita el papá de mi hermano,
porque antes de que él perdiera a sus propios padres, la invitó a que por favor se acercara para dejar estipulado que no iba a ser receptora de esa herencia que estaba por recibir él, lo cual estaba más que claro porque se habían separado hace 20 años, o sea, no había ningún inconveniente, pero sí mi mamá tuvo que viajar y yo viajé con ella, la acompañé para hacer ese trámite. Nunca entendí qué era lo que estaba haciendo, no sé si yo no comprendí bien, pero era algo así, porque mi madre me lo explicó sucintamente. El papá de tu hermano no quiere que yo vaya a reclamarle nada de sus padres, que no los pienso hacer, pero bueno, él quiere que quede esto registrado. Y me acuerdo que fuimos a Córdoba a hacer un trámite así. Me da la sensación, y Marco en todo caso opina vos también, que fue una hiperprecaución muy poco fundada. Para nada fundada. Porque una vez que vos te divorciaste, perdiste lo que se llama vocación hereditaria. No sos más ese heredero sobre los bienes propios, no sobre los gananciales. ¿Sí? Ya no sos más, ya perdiste esa vocación, el divorcio. Por eso se generó un debate acá sobre una situación que tiene que ver con un divorcio que se dictó en diciembre, no se notifican los cónyuges de ese divorcio y no se llega a inscribir en el registro general. Los divorcios se inscriben en el registro civil, los divorcios se inscriben, no se llega y la inscripción hace a la publicidad, o sea, recién para los terceros empieza a regir ese divorcio desde el momento que te enterás con la inscripción en el registro civil. No es que todo el mundo, vos no andás sabiendo qué hace el registro civil, pero con solo pedir una partida vos sabés cómo está la situación. ¿Y qué pasa en el medio? Eso fue en diciembre. En enero el hombre muere, sin haberse notificado de ese divorcio. ¿Está? Entonces se armó todo un lío. ¿Por qué? Porque una parte del lío decía, ella está divorciada, y la otra parte decía, no, yo no estoy divorciada porque todavía no se inscribió. Lo que pasa es que, en realidad, para mí, creo que ya se resolvió. De esta charla no me voy a poder poner nada. En realidad se resolvió también por otra cosa, porque cuando vos estás separado de hecho, y se comprueba la separación de hecho, perdés la vocación hereditaria. Y la demanda de divorcio te prueba, de alguna forma, te lleva al indicio de que están separados. Pero la cosa es así, o sea, el divorcio te deja fuera de la vocación hereditaria. Y en uniones convivenciales, la cosa es totalmente distinta. En esto, Napoleón, gran parte de todo lo que nosotros tenemos como derecho civil, se basa en lo que Napoleón hizo en 1804 en Francia. ¿Sí? Gran parte del derecho civil nuestro tiene que ver con eso. Y Napoleón, imagínate que el tema del concubinato no es nuevo, ni mucho menos, Napoleón decía esto: el que está bajo el paraguas de la ley, está bajo el paraguas de la ley, el que opta por no estarlo, no lo protegerá. Concubino, no existís, no tenés ningún tipo de derecho vinculado con esa familia. Obviamente que de 1804 hasta esta fecha eso fue cambiando. En Argentina empezó a cambiar a mediados del siglo XX, ya tenías situaciones donde se le reconocía a la concubina la posibilidad de una pensión, o el tema de la atención en obra social, etcétera, etcétera, hasta que nos encontramos con el año 2015 con el Código Civil y Comercial, que incorpora las uniones convivenciales al Código. ¿Sí? Hasta antes vos lo tenías reflejado especialmente en lo laboral y en lo previsional, ¿sí? Y en la parte de atención a la salud. Estaba reflejado ahí, como concubinato. Y los jueces empezaron a abrir, los jueces y abogados, empezaron a abrir un camino, que es decir, che, si yo me caso, comparto los bienes, si vivo en concubinato, ¿qué pasa? Entonces, al principio se le empezó a decir, usted tiene que probar una sociedad comercial. Se tiene que probar que había una sociedad de hecho entre usted y su concubino por el cual usted adquirió algunos bienes o participó de la adquisición de esos bienes. Acá hay cuestiones de género siempre, ¿eh? O sea, en general vos te vas a encontrar con que el marido tiene todos los bienes a su nombre y la mujer no. Hay una cuestión de género, pero clarísimo, no hay que andar explicando demasiado. Entonces empezó a abrir eso, pero iba a los jueces civiles y comerciales y vos lo tenías que tratar como una sociedad comercial, o sea, con los mismos, flexibilizado, pero con los mismos requisitos. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial? Incorpora las uniones convivenciales y te dice, vos podés con tu conviviente hacer un pacto de convivencia. Y ese pacto de convivencia respecto de los bienes, vos podés poner el pacto que se te cante de alguna forma, lo que vos quieras. Hasta podrías llegar a decir, vamos a aplicar lo mismo que tienen los cónyuges en materia de bienes gananciales. Pero es para adentro, ¿eh? Es entre ellos.
En el para afuera, o sea, en la relación tuya con el resto del mundo, eso tiene valor en tanto en cuanto ese pacto se inscriba en el registro civil. Para mí, la vuelta de hoja de casate, no jodamos demasiado. O sea, si vas a hacer todo eso, te vas a ir al registro civil, te vas a inscribir la unión convivencial, vas a hacer el pacto de convivencia, que el pacto de convivencia lo tenés que inscribir en el registro civil para que diga lo mismo que tienen los cónyuges, casate y a otro cantar. Pero bueno, el tema del concubinato tiene que ver con otras ideas. Por otra parte, es mucho más libre el casado que el que está en la unión convivencial, ¿eh? Bueno, y en el matrimonio, para así cierro con esta partecita de matrimonio, tenés una posibilidad ahora que se llama separación de bienes. Separación, sí, de bienes. Sí, vos podés optar. Si vos no decís nada, entrá en el régimen de comunidad de gananciales, que es el que conocemos todo, que explicamos recién. Y si vos optás con una escritura pública por el de separación, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero hay algunas normas que dice el código, hay un núcleo duro, que es la convivencia del hogar familiar, los gastos con los chicos, etcétera, que tienen que solventar los dos. Hay una parte que no es negociable entre... Vos no podrías ponerte de acuerdo y decir, bueno, nosotros dos somos una unión convivencial, ¿sí? Y tenemos hijos y qué sé yo. Vos no podrías de acuerdo decir, bueno, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y vos sos el único que se hace cargo de los hijos. Eso la ley lo prohíbe. En todo lo demás, como unión convivencial, lo podés debatir. Ahora, por esto en su momento Ricardo Duto, que se jubiló hace 2 semanas, cuando salió el código dijo, si quieres ser libre, cásate, que fue muy conocida en el ámbito nuestro. ¿Por qué? Porque vos para que haya unión convivencial tenés que convivir, es un hecho. ¿Entendés? El hecho de la convivencia. Si vos dejás de convivir, se terminó la unión convivencial. Se terminó. Por más que no haya, vos no le mandes una carta de documento, le tendrías que mandar una carta de documento o ir al registro civil si lo inscribiste para darlo de baja, pero en realidad si el otro prueba que vos, esa convivencia cesó, se terminó la unión convivencial. En cambio, en el matrimonio, vos te podés casar, pueden vivir en lugares separados y sigue siendo matrimonio. Porque lo que vale es el papelito, no los hechos. Si el papelito, vale, yo estoy casado, hasta tanto no me divorcie, podré probar que estuvimos separados y perder vocación hereditaria, pero no el matrimonio. Surge una consulta. Porque esto de las uniones convivenciales es como bastante frecuente, o sea, la gente se junta y después ve si se casa o no se casa y demás. En el caso de una separación, quizás el bien, tienen no sé, una propiedad o lo que sea, un auto, no sé, un bien. Lo compraron en conjunto, figuran los dos. La unión convivencial se rompe y uno se queda con ese elemento. Supongamos, en una propiedad, no sé, construye incluso más de lo que esa propiedad y esa construcción sería de los dos. Siempre. Porque el bien está compartido y se considera como una cuestión comercial, básicamente. En el tema del auto, si es de los dos, el otro que no se lo quedó puede pedir que se remate. Le den una parte, claro. Y que le den el 50%, tiene un montón de posibilidades. En el tema del inmueble te pasa lo mismo que acá. Imagínate comprar un lote de terreno a nombre de los dos. Se queda en los hechos, con la custodia de eso, uno de los dos, y después de separado, agarra y construye. En el momento que construyó, todo lo que construyó es de la otra parte también. Él va a poder hacer, pero ya es más difícil, hacer una acción en contra del otro para que le indemnice eso que él puso, pero tiene que probarlo, tiene que tener... Uno tiene que... Mirá, yo me acuerdo el que hizo una ruptura acá en Rosario en materia de derechos de familia que se dejó de pensar como antaño fue Oscar Borgonovo, el padre de Esteban Borgonovo. Él hizo en el año 87 un posgrado interdisciplinario. Tipo, una visión enorme, porque trajo antropología, sociología, cosas que antes no se veían, él lo trajo. Él tenía una anécdota, un abogado ya murió en 2006, que en la década del 50, 60, cuando él empezó a ejercer, hizo un divorcio. Antes los divorcios vos tenías que probar la culpa del otro, un despelote de cosas, ¿no? Y no te separabas en realidad. Y entonces el hombre le dice, bueno, yo quiero el 50%. No, dice, la vajilla, vieron las familias de antes, era todo de muy buena calidad, ¿no? Dice, la vajilla, los muebles, las mesas, las camas, todo es mío. Dice, llevaban como 40 años casados, gente grande. Dice, todo es mío. Entonces Borgonovo le dice, mire, son todos bienes muebles y por ende los bienes muebles se presume que son del lugar de quien lo tienen, digamos, ¿no? Y el tipo le dice, tengo todas las facturas. Y sacó un librito con todas las facturas. En realidad, si vos sos abogado, ahora me da mucha risa el tema este del divorcio administrativo que están buscando, si vos sos abogado y aconsejás bien,
La gente, a ver, la gente va a comprar un Fiat 600 y va a un tipo que le explique y se busca todos los papelitos y qué sé yo, y mira a ver si va a vender, se asesora. Se casa y no habla con nadie, pensando que eso está basado en el amor, pero realmente es psiquiátrico el tema. Vos tenés que ir a un abogado y hacerte asesorar y que el tipo te diga, vos vas a pagar la fiesta, te juntás todos los papelitos. ¿Me entendés? Vos vas a pagar el microondas, qué sé yo, juntate todos los papelitos. ¿Por qué? Porque va a fracasar en algún momento. O sea, la mayor parte de los casos van a terminar con una separación. Esto me acuerdo, Viviana Valenti, la dueña de Let's Go, ella decía, bueno, los padres, sí, somos muy amigos. Entonces ella decía que cuando termina la secundaria y viste que terminaste la secundaria y a lo mejor te reencontraste 5 años después, antes la gente se casaba antes, dice, y había una chica divorciada. Dice, era esa la tónica. Dice, nos volvimos a encontrar tantos años después y dice, la única que estaba casada con el primer marido era yo. Sí, o sea, los términos del intercambio han cambiado y la gente ya no se banca estar toda la vida con otra persona. Por ende, cuando vos te casás, tenés que pensar que existe una gran chance de fracaso de eso. Y como los abogados estamos preparados para pensar en el conflicto y no en la solución. Si vos me venís a ver a mí para comprar un inmueble, yo voy a pensar en todas las situaciones conflictivas que podés llegar a tener y que tenés que evitar. No que las cosas van a salir bien. Las cosas van a salir bien en medio como una cuestión de tarot. Vamos con Schwarzenegger, que nos haga ahí alguna cosita. ¿Sí? ¿El tema matrimonio? Sí, a mí me quedó la duda respecto del caso porque de lo que planteaba, ¿viste? Lo que planteabas acá, digamos que lo que ella pide, básicamente no, digamos, si alguien de los dos va a hacer contratos de intercambio comercial, implica la cuestión de que son divorciados. Entonces eso quiere decir de que no por nada el primer juez lo rechazó en límine, ¿no? Me quedé como con el caso ese puntual, porque digo, no por nada también, nunca a nadie antes se le había ocurrido esto de cambiar el estado civil. Claro, que respecto de la cuestión psicológica o ética o lo que sea, bueno, a ella le implica algo por los propios prejuicios sociales en donde se mueve ella, pero digo, ¿qué implicancia tiene, digamos, a nivel jurídico? Por otra parte, fíjate que en los cambios de género y en los cambios de nombre, que antes no se podían hacer, hoy por hoy se pueden hacer, pero hay algo que no cambia jamás, que es el DNI. El DNI no cambia y la filiación no cambia. ¿Me entendés? Entonces, yo puedo cambiar, eres Marco Pedraza. Puede decir, mira, a mí me gustaría adicionarme, me gustaría que mi nombre en vez de Marco sea Marcos. Entonces le cambiamos el apellido, pero su DNI sigue siendo el mismo. Sus padres siguen siendo los mismos. Por ende, yo puedo establecer perfectamente desde lo público y sin necesidad de preguntarle a él quién es Marco Pedraza y quién era el anterior. Pide una partida de matrimonio en una partida de nacimiento y me va a figurar que se llamó Marco y que le cambiamos. Lo que está pidiendo además es una nueva partida, porque ahí lo que va a pasar es que, imagínate que el juez le hubiera hecho caso, en la partida de ella va a decir que no es más divorciada, por ende dice que fue divorciada. O sea, no hay forma tendría que generar una nueva partida como se hace con las adopciones. En las adopciones se genera una nueva partida. De modo tal que vos no puedas saber si ese chico es adoptado o no es adoptado. ¿Se entiende? Pero ahí vos no estás, o sea, tiene que ver con la identidad de la persona, pero no está totalmente desprotegido, porque el que sabe leer bien se va a dar cuenta que hay una referencia que permite establecer de dónde viene. ¿Sí? Porque en algún momento de la vida, ese chico que por ahí es un bebé, a los 20 y pico de años va a venir a decir, che, yo quiero saber cuál es mi origen, y el Estado tiene perfectamente trazado de qué es lo que pasó, por más que vos desde lo público no te vayas a enterar. Vos desde lo público no vas a ver si es adoptado o no es adoptado. En lo demás sí tiene que ver. El derecho, en gran parte, lo que hace es regular relaciones comerciales y económicas. Por ejemplo, las personas trans. Yo tengo entendido que figura hoy en día por ley cómo se autoperciben, pero hay un registro entonces de que hubo una reasignación. La persona trans, ahí vos vas a tener dos situaciones. Una es lo social, del trato, cómo se autopercibe con su nuevo nombre, es el trato social, y otra es el hacer el cambio de género. Cuando hace el cambio de género va a tener una nueva partida, ¿sí? Que es esa partida, pero el DNI va a quedar igual.
Por El ende, DNI no se modifica. No, no se modifica. Ah, pensé que ¿No? había una modificación. ¿Cómo? El número. Ah, el número, No. por eso. Ah, Cuando yo digo, perdón, cuando yo digo claro. el DNI es el número. Ah, ahora entendí porque me quedó. El número de DNI no se va a modificar. Por ende, vos no necesitas, si bien la ley lo prevé, imagínate que yo soy Marcelo Molina y dije, bueno, me autopercibo, me llamo Jessica, ¿sí? Ahora, mi número de DNI es el mismo, y si bien yo tengo la posibilidad de corregir todas las actuaciones de mi vida, no es tan imprescindible, porque yo voy a encontrarme en una escritura con ese número de DNI. Entonces yo voy a saber que hay una continuidad entre uno y otro. En mi caso personal no sería nada, porque en definitiva lo que yo tengo es lo que mis padres me dejaron. No, tenía que modificar una escritura. Ahora hay gente que tiene mucho. Yo te la puedo complicar con mi caso personal, porque yo me nacionalicé y me cambiaron la numeración de DNI. Eran 92 millones. A los 18 dije, bueno, ya no me voy a ir a vivir de vuelta a ningún otro lado. Estoy desde los 3 años en Rosario. Quiero ser de acá, quiero votar. Y me cambiaron la numeración y tengo un número de una persona de más de 50 años. Y entonces ahí, ¿cómo es el cambio del registro? No sé cómo es tu caso, pero hoy en día los que tienen la naturalización o que adquieren la nacionalidad, porque cuando tenés nacionalización, no sé si viste, pero figura, en el documento figura el número anterior también. Ahora, actualmente. O sea, figura tu nuevo número, tu DNI argentino, digamos, y detrás, en la información que está detrás del DNI, figura en el DNI carnet figura el DNI anterior. El DNI de extranjero está ahí vinculado. Porque ese era otro conflicto que teníamos. Por ejemplo, a nosotros en la Defensoría nos pasaba con los divorcios. Cuando venía un extranjero a divorciarse, resulta que se había casado con una cédula de identidad, con un número de su nacionalidad de origen, digamos, y luego en argentino pasaba. O sea, el mensaje es este: argentinos somos nosotros. Yo era 92 millones y ahora soy 18 millones. Entonces, cada vez que voy a cualquier lado, al banco, y le entrego el DNI, me miran y me dicen, pero ¿en qué buen estado que está? Sí, ¿viste? Y yo en lugar de decir mi edad, digo, claro, sí. Yo soy 17,800, así que Claro, yo o tendría 18 tu está ahí edad. nomás. Tendría tu edad. En vez de tener 58, tendrá 57. Claro, ahí. No hace a la generalidad. Bien, esa fue la forma de meternos en matrimonio, ¿sí? Si por ahí sale alguna duda de este tema, la vuelven a hacer, total, no pasa nada. Bien, y lo termino con este, que es divino, este sí que. Hubo un caso del que se habló un montón porque en Rosario una mujer pidió la nulidad de su matrimonio porque después de 9 años de casado se enteró que su marido tenía una relación extramatrimonial con un hombre. Bueno, le fue negado esto y hubo un gran escándalo porque decían esto puede ser realmente una razón de nulidad. El hombre ya se había declarado gay antes de casarse. Sí, la cosa más o menos así. No traje una, es más, la tengo por allí. La iba a poner, pero después me di cuenta que es del año 2011 y me hacen un reportaje a mí, que no soy yo, soy otro. Es otro. Está Susana Rueda, Richardino. Susana Rueda está igual, Richardino no. Y yo tampoco. Una cosa. Es más, te guacho, no sé, vos me mandaste el mensaje, me pone, ¿y quién es el pibe ese? Así que no la traje esa. Pero mira, esto estaba buena porque era anterior al Código Civil y Comercial y un muchacho que era periodista, trabajaba en un diario, y la esposa le inicia un juicio de nulidad del matrimonio por impotencia de él. ¿Sí? En ese momento todavía se podía. Si había impotencia del otro, la impotencia sería el no poder tener relaciones sexuales, no poder penetrar en el caso del hombre y no poder ser penetrada en el caso de la mujer. ¿Cómo probaba eso? Ella ofreciendo hacer una pericia con su himen intacto. Esa era nunca concretamos el matrimonio. Y él viene a la defensa de esto y dice, esto no es así, sino que es ella la que tiene un problema psicológico que no le permite la consumación del matrimonio. ¿Viste? Y agarra y presenta un escrito pidiendo que se fije día y hora para que delante de peritos se consume el matrimonio. En la época de los hugonotes, ¿sí? De Francia, reforma, pelea entre catolicismo y protestantes, existía una prueba entre reyes que se llamaba la prueba del Congreso.
sea, la prueba del Congreso era para probar no es decir, que el hombre era impotente, era lo único pensable, digamos, ¿no? O sea, que él era impotente. ¿Cómo se hacía eso? Se contrataba en principio se hacía con la propia mujer, ¿eh? Se ponían 3 médicos forenses y se veía si él podía o no tener relaciones con ella. Después se consideró bastante indigno para él. Y se empezaron a contratar prostitutas. Entonces decían, es potente, y si no, no es potente. En el año 1926, en Argentina, la Corte consideró que él tuviera erecciones con una prostituta no probaba que la tuviera con ella. Por ende, consideraron esa prueba como insuficiente. No nula, no, obviamente no atentatoria de los derechos de la prostituta, no. En el año 26, acá en Argentina. Obviamente que se le rechazó, esto no existe más, el Código Civil y Comercial de 2015 la eliminó, ya no podés alegar impotencia, eso está más que claro, pero sí podés alegar esto, que es lo más común. ¿Sí? Imagínate vos, sos de la comunidad judía y sos ortodoxa. ¿Sí? Pensalo. Y te casás con un hombre de la comunidad judía que es ortodoxo, con un proyecto de vida que es el generar una familia judía ortodoxa. Cuando empieza a transitar esa familia, él viene y te dice, yo no soy ortodoxo, soy conservador, pero no soy ortodoxo. Ahí hay un error tuyo en la persona con la cual vos te pensabas que ibas a hacer tu vida. Entonces, en ese caso, lo que está viciado, que es lo que dice este hombre acá, es el consentimiento. Yo di mi consentimiento para casarme con un hombre que pensaba que mi vida iba a caminar por este lado y que mis hijos iban a ser conservadores y que mi hija iba a usar peluca cuando fuera más grande y que qué sé yo, qué sé cuánto, y ahora me encuentro con que eso no va a ser así. Normalmente es al corto lapso. O sea, apenas empieza a andar el matrimonio, no pasan tantos años. Te das cuenta ahí al toque. Imagínate que vos te casás con un hombre y, qué sé yo, un mes después, dando vuelta, no hay un plazo legal, ¿no? Vos te das cuenta de esto, es gay. ¿No? Entonces, realmente vos no quisiste casarte con una persona gay, vos quisiste casarte con una persona heterosexual. Por ende, vos podés decir, mire, la verdad, acá no hay ninguna falta, no hay una infidelidad, hay una condición personal que no la tuve en cuenta para casarme. Por ende, pido la nulidad del matrimonio. Lo traigo tan solo para esto. Si hay nulidad del matrimonio, el matrimonio no existió nunca, ¿sí? En principio, ¿eh? En principio no existió nunca. Por ende, todo eso viene que compramos, ya tenemos que ver cómo lo repartimos, pero en principio no son gananciales. ¿Por qué? Porque el matrimonio no existió. Técnicamente esto es incorrecto. O sea, la inexistencia del matrimonio sería, por ejemplo, si yo tengo una partida parroquial de matrimonio. ¿Sí? Ese es un matrimonio religioso, pero no existe como matrimonio civil. La nulidad es, ese matrimonio no es válido, por ende no tiene efectos como tal. Pero me puedo encontrar, a ver, un ejemplo bien claro. Me casé, ustedes dos se casaron, ¿sí? Empieza a pasar el tiempo y en algún momento que ha pasado, se dan cuenta que son hermanos, o que son medio hermanos, y que no lo sabían. ¿Sí? Ha pasado, especialmente después de la dictadura, qué sé yo, algunas cosas de estas se registraron. Ese matrimonio es nulo y no se puede ratificar, es nulo de nulidad absoluta. No se pueden casar entre hermanos. Si vos no podés casarte con tu padre. Y te podría pasar, a ver, qué sé yo, Yocasta, no sé esas cosas. Te podría pasar que vos tenés una relación y te casaste con tu padre. ¿Se entiende? O sea, eso podría llegar a pasar. Acá Duto tuvo un caso que era muy lindo, que era una dispensa para casarse. ¿Por qué? Porque vos no te puedes casar ni con tu padre, ni con tu padrastro, ni con tu madre, ni con tu madrastra. Y esta persona, creo que era más o menos así, en todo caso, hazme acordar, ella, una señora se casa, una mujer no tan grande, se casa con un hombre grande que tenía una hija. ¿Sí? Conviven un tiempo y el tipo, pum, muere. Se murió. Pero estaban casados, por ende ella era la madrastra de esta chica. Se enamoran las dos, ellas, y se quieren casar. Cuando se van a casar, dicen, no, esto hay un impedimento matrimonial, no se puede casar. Se vinieron a Duto y le dijeron, mire, en realidad no hay nada de todo esto, y Duto habilitó el casarse, dispensó ese impedimento y se casó. Si no, hubiera caído como nulidad también ese tipo de situaciones. Existe respecto de eso, sí, una posibilidad que haya uno que sea de mala fe. ¿Sí? Entonces yo sabía tal cosa y me quise casar dolosamente con esa persona,
Y bueno, y lo logré y me abusé de la situación de esa persona. En ese caso en particular, vos tenés muchas opciones en los bienes, por ejemplo. Podrías llegar a decir, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo porque te conviene, o en realidad una sociedad conyugal porque me conviene, y repartir los bienes como mejor te convenga porque es una especie de castigo al otro, y le podrías iniciar una demanda de daño y perjuicio, ¿sí? Por la cuestión del dolo, ahí dando vuelta. ¿Está? Más o menos cómo funciona el tema de las... claro, dejate, volvés a tu situación anterior. O sea, las nulidades retrotraen, en principio, retrotraen todas las cosas al estado que se encontraban cuando estuvo el vicio que generó la nulidad. El vicio, siempre estamos hablando de un vicio en la voluntad. Yo me quise casar con fulano que era tal cosa, y resulta... Ahora, en el caso concreto, llama un poco la atención, porque fue 9 años después de casados, pero eran como 20 y pico años después de la convivencia que habían iniciado. O sea, ella se da cuenta que él era gay porque, que era gay, no sé. Es más, en la falloteca lo vas a encontrar como heterosexualidad flexible. Puede haber un montón de variables, pero el problema está en cómo está planteado el caso y cómo está defendido. Las dos cosas no estuvieron muy bien hechas, y esto sí lo puedo decir porque ya pasó, ya tiene sentencia firme y todo. Ella se da cuenta de la situación porque él le hace una prohibición de acercamiento a una persona, ¿sí?, que lo hostigaba. Y él la hace sobre la base de eso, de que habían tenido una relación sexual con este hombre, que no sé si sería un taxi boy o sería alguien que conoció, no lo sé. Este hombre lo hostigaba y lo hostigaba mucho. Y ella se encuentra con eso y dice, pero ¿cómo la manda usted? O sea, él entonces tiene relación con un hombre. Si tiene una relación con un hombre, es homosexual. Punto. Esa es el A más B es C, digamos, una cosa así. Y él viene y dice, no, yo siempre fui heterosexual, soy heterosexual y tuve una relación ocasional que duró unos cuantos meses, la relación ocasional con un hombre, y por ende yo no soy homosexual. Él no quería la nulidad, él quería en todo caso divorciarse, pero no la nulidad. El divorcio es mucho más sencillo, el divorcio ni siquiera se discute. Cuando vimos la semana pasada el monólogo que hace Seba, el de la persona transgénero, que en realidad, yo se lo dije a ustedes, yo cambié el caso real por una cosa más teatral. El caso real es, él le pide la nulidad del matrimonio a este hombre a esta mujer transgénero. Y esa es la hija de putés del tipo. ¿Me entendés? Eso es lo violento de él. ¿Por qué? Porque el divorcio, yo voy, lo pido, no se entera ni magolla. En cambio, la nulidad implica traer a todos los testigos. Todos los que vieron, implica colocar al otro en una situación violenta para ganar nada. Para hostigar, nada más que por eso. En una obra de teatro, si vos decís, y me pidió la nulidad del matrimonio, no va. Lo más claro era decir, me está agrediendo, y ahí usé el tema económico, ¿no? No me da un mango para comer, no me da un mango para viajar, no me mira, no me habla, no me toca. Cambia el sentido final de la cosa. Pero ahí también te podrías encontrar a la nulidad. Ella no se entiende por qué pide nulidad. Hay gente que pide nulidad de matrimonio porque dice que, como son católicos, no se pueden divorciar. Y mezclan los niveles, ¿entendés? O sea, sí, está bien, vos sos católico, no te vas a divorciar, vas a tener que ir por nulidad. Bueno, pero eso se ha confundido. Cuando sale la ley de divorcio de Alfonsín, en el año 87, y bueno, teníamos todavía muchos jueces que venían de la dictadura, hubo un montón de jueces que se negaban a firmar sentencias de divorcio. No que se divorciaban ellos, no firmaban la sentencia de divorcio. Sí. Bueno, en ese pedacito que vimos de la decisión de Pablo, usted piensa, cuando ella le dice, la psicóloga, usted piensa que la vida es un valor supremo que está por encima del resto de los valores, es la discusión que se estaba dando, digamos, ¿no? O sea, no es cierto, eso no es así. La vida no es, para el derecho, no es el valor supremo. Porque si no, de ese modo, si yo estoy en mi casa, entra un tipo por el tapial y lo mato porque me está agrediendo como legítima defensa, no lo podría hacer, porque la vida es un valor supremo. Sin embargo, ahí la legislación te dice, vos no vas en cana. ¿Por qué? Porque estaba protegiendo tu vida. Los soldados argentinos que mataron en Malvinas estarían todos presos. Eso no es así. Y el ejemplo más típico de los penalistas, que es hermoso, que es Titanic, es así. Chao, Claudia. Que es el de la tabla. Hay un naufragio, estamos los dos en una tablita, y la tablita aguanta uno de los dos. Yo te pego una piña, te mato y me quedo con la tablita. Listo, ese no va en cana.
digamos, ¿no? Que es más o menos Titanic, es más o menos así. Bien, esto está muy lindo y no te lo quiero trivializar, pero si ustedes vieron Los Increíbles, en los dibujitos de hace 20 años, no sé, una cosa así, hay una escena donde, ¿lo conocen? Bueno, Mr. Increíble salva a un tipo que se estaba suicidando. El tipo se tira a un edificio, va a Mr. Increíble, lo abaraja así cuando se estaba cayendo, y de ahí pasan, el tipo le hace un juicio a Mr. Increíble, porque lo salvó. O sea, el tipo está todo quebrado, así, qué sé yo, y está condenado Mr. Increíble porque salvó a un tipo que se quería suicidar. En eso, en Argentina, sí, tenemos muchas cosas muy hipócritas dentro de lo que es el sistema jurídico. Yo me acuerdo cuando apenas empezó la ley de salud mental, creo que lo hablamos la semana pasada, un diálogo con el Hospital Alberdi, que tenía una mujer que se quería suicidar, y el diálogo era, ¿se quiere suicidar? Sí, pero está consciente, sí, bueno, déjala ir. Sí, pero se va a suicidar, sí, pero está consciente, sí, déjala ir. Pero se va a suicidar, bueno, internala, si vos consciente. No, dice, pero está consciente, bueno, entonces déjala ir. Bueno, ese debate lo tenemos. O sea, si vos te querés suicidar, igualmente alguien te va a tratar de salvar, ¿eh? La decisión de Pablo. O sea, ¿cuál es su vida si vos le vas a hacer una operación? O dale, en testigo de Jehová también. Yo, cuando hicimos esta obra, bueno, yo me asesoré con un montón de gente. Una de las que hablé muchísimo es con Evelyn Arach, que es testigo de Jehová, decir, che, bueno, a ver, además yo lo tenía muy trabajado porque me tocó intervenir, pero en los demás no. Si el tipo tiene más de 18 años, la corte ya lo tiene dicho, decide no hacerse de transfusión, se muere y se terminó lo que se repite. El debate está en si son niños, y ahora si son niños entre 16 y 18 años. Ahí vamos a tener un debate más que interesante. ¿Sí? Pero bueno, eso lo tenemos. Eso está ahí dando vuelta. Y tiene que ver con las políticas públicas legislativas. El tema del aborto cuajó en el momento oportuno. No sé si un año después esto se hubiera votado. No lo sé. Laura Santillán, de verdad que es un tema de muchísima actualidad y de mucha consulta. Vamos a hablar de, se producen los divorcios, o no hay divorcio, simplemente hay un hijo compartido entre dos personas, hay alimentos, no hay alimentos. La doctora Mariana Gallegos, que aparte es una amiga, es la que más sabe. ¿Cómo anda, niña? Bien, muy bien. Te digo niña porque viste que estás más joven. Sí. Es una Benjamin Button increíble. No. Bueno, empecemos por el principio. Dale. ¿Hay una ley que dice cuánto tengo que pasar de alimentos? Bueno, lo de Luis Novarese lo puse tan solo para introducir el tema alimentos y también y me la olvidé en mi casa esa, la de el otros días, que me la hiciste notar vos, me parece, que sale el titular y decía, ¿cómo se llamaba la esposa de Fernández? Fabiola Yáñez se lleva el 30% de la jubilación de Alberto Fernández. Alberto Fernández le va a pagar. Sí, Alberto Fernández le va a pagar a Fabiola Yáñez el 30% de su jubilación. Nosotros acá no estamos para hacer crítica de la nota, pero desde el punto de vista jurídico, lo más seguro, y después no sé si en el desarrollo estaba, es que ese 30% sea para la hija o hijo que tienen en común, no para Fabiola Yáñez. Fíjate ahí cómo entra la cuestión de género y el posicionamiento frente al caso, digamos, ¿no? O sea, en realidad ella hace una reclamación por su hija o hijo, por el hijo que tienen en común, y sí le pusieron una cuota alimentaria del 30%, como se le pondría a cualquier hijo de vecino. Nada más que la noticia es que es ella la que se lleva el 30%. Eso lo vas a encontrar en materia alimentos y cuestiones de género, no para adentro. En el para adentro, la verdad, son todas iguales. Para el Poder Judicial, las cuotas alimentarias, además, te diría que se trabaja mal por la forma que se trabaja, y no hablo del Poder Judicial, sino del sistema judicial. Se trabaja tan bien que se trabaja mal. ¿Por qué? Porque se han estandarizado algunas cosas. Un hijo es del 20%, 2 hijos del 30%. Si tiene sueldo el otro, ¿no? Un hijo del 20, 2 hijos 30, 3 hijos 35, 4 hijos 40, 5 hijos 45, 6 hijos 50, y si tuviste más, no sé, llegaremos al 120% del ingreso, porque de esa forma. Ahora, ¿por qué se llega a eso? Porque permite una respuesta rápida. Vos te llevas una cuota alimentaria con cierta rapidez. La realidad es que tenemos que ver caso por caso qué es lo que le hace falta a esa familia, y a lo mejor no es el 20%, a lo mejor es, fíjate, a ver, yo pienso, si estamos hablando de la jubilación como presidente de Alberto Fernández, el 30% parece excesivo respecto de lo que gana. ¿Cuánto ganará de jubilación? Decía que era nominalmente esos 30 eran 3 millones de pesos. Para un bebé. 3 millones de pesos para un bebé,
parece que da la sensación como que va a mantener al bebé y a ella, a los dos. Ahora, el juez que lo firmó tomó 30% y pum, lo sacó. ¿Sí? Y no está mal, digamos, porque en todo caso que vaya Alberto Fernández y se defienda. Yo hubiera tomado otras precauciones. No es que no le hubiera puesto el 30%, sino que lo hubiera llamado y decir, bueno, a ver, genial. Como yo soy hijo de almacenero, esto lo hice toda mi vida. La libretita, ¿a dónde van a ir a la escuela? Va a la escuela Boneo. Dale, ¿cuánto paga de cuota por mes? Tanto. Y lo saqué, lo voy a llevar a la 72, que está a una cuadra y no pago absolutamente nada. Ah, bueno, genial. ¿Qué actividades hace? Va a inglés. ¿Con quién? Con mi hermana. ¿Y te cobra? No, no me cobra. Entonces vos vas a empezar a establecer en qué se gasta respecto a ese bien. No tanto para que el otro pague menos, que también podría llegar a ser que la otra parte venga y diga, mire, me está sacando una cantidad de plata que no la aplica en este chico, sino que imagínate que la paga el otro para ver cómo se reinvierte eso. Porque la cuota alimentaria no está pensada para que vos mantenga a toda la familia. Está pensada para que mantenga al chico, digamos, a esa persona que está allí. ¿Se entiende? Generalmente Ahora vamos. No, que generalmente esa cuestión se plantea más en los casos de ingresos altos, ¿me explico? Que la cuota alimentaria no sea un medio de capitalizar a la otra parte o a la familia, sino que realmente se destine para atender la necesidad del beneficiario final, digamos. Cuando los ingresos son muy altos, vos tenés que ver en qué se va a gastar. Normalmente, ¿qué pasa? Esos estándares, que yo te digo que se trabaja bien porque se trabaja mal, están pensados para sueldos más o menos comunes, terrenales. Entonces vos decís, bueno, 20%. Ahora, vos te podés encontrar con situaciones, no hablo de los extraordinarios todavía, ¿no? De situaciones particulares. Entonces viene y te dice, esto es divino, viene y te dice, tengo un hijo con discapacidad. Por ende, vos tenés que suponer que el gasto es mayor. Tampoco es tan cierto, porque si tiene obra social y tiene una discapacidad, le van a atender el 100% de su discapacidad, pero bueno, tenemos que suponer que es mayor. Entonces la respuesta es del sistema judicial, no de los jueces únicamente. Si un hijo es 20, pero si un hijo con discapacidad es 25. ¿Por qué? Porque sí. Pero no salimos a probar, el abogado no lo ofrece. Hay abogados que hacen las demandas de alimentos con la partida de nacimiento, y nada más. Y lo demás que se arregle más o menos para poner, ¿sí? Nosotros tenemos, pasa. Nosotros tenemos, en materia de alimentos, uno que nos resulta muy conocido, que es el alimento a favor de los hijos menores de edad, ¿sí? Ese es el que más conocemos. Cuando la gente te dice, me está pagando cuota alimentaria, en general está hablando de cuota alimentaria que paga el padre o la madre en favor de sus hijos, ¿sí? Eso es lo habitual. Pero aún ahí tenemos que diferenciar algunas cosas. Una cosa es la cuota alimentaria que se paga desde el momento del nacimiento hasta los 18 años, que eso tiene que ver con la responsabilidad parental, ¿sí? Es tu obligación, no tenés por qué probar si te hacen falta o no te hacen falta alimentos, se presume que le hace falta alimentos y se presume que no tienen forma de procurarse alimentos porque son niños. Esa misma cuota alimentaria rige hasta los 21 años. Y esto tiene que ver tan solo, porque antes la mayoría de edad era los 21 años, y cuando, ¿cómo se llamaba el muchacho este del socialismo que después se fue? Giustiniani, cuando Giustiniani promueve la ley de bajar la edad a los 18 años, deja subsistente esa obligación, como para que llegue hasta los 21 años. Pero a los 21 años se terminó lo que se repartía. En ese momento cesa de pleno derecho la cuota alimentaria. El padre podría no pagarla más y no hay forma de decirle, vuelvan a pagar, excepto una cosa. Hay una cuota alimentaria que va de los 21 a los 25 que se relaciona con la persona que estudia o está preparándose en un oficio y que por eso no puede trabajar. Por ende tiene que probar dos cosas, pero las tiene que probar, no es automático. Que estudia o que se está preparando en un oficio y que por esa razón no puede trabajar. Cuando doy clase para estudiantes de abogacía, digo, estudiantes de abogacía, abstenerse. No me jodan que porque estudia Derecho no puede trabajar. Digamos, eso no es cierto, se puede trabajar perfectamente y recibirte antes de tiempo trabajando y estudiando Derecho. Los de Arquitectura, Odontología, Medicina, quizá la cosa se le complique bastante, y las situaciones particulares. Hay gente que no puede hacer otra cosa por su situación individual, por una dolencia, bueno, por lo que sea. ¿Se entiende? Esa es una parte de los alimentos.
Pero también tenés alimentos entre parientes. Y esto vamos a atarlo con una noticia que se dio hace poquito. Los alimentos entre parientes son, por ejemplo, entre padres e hijos, podría darse después de los 25 años, ya no por lo que hablábamos antes, sino porque son padre e hijo y el hijo necesita de los alimentos. Entonces ya no se presume que los necesita como con los niños, sino que va a tener que salir a demostrar que esos alimentos los necesita sí o sí. Imagínate, tiene una discapacidad física y no puede trabajar, y tiene 30 años. O le sobrevino la discapacidad física porque tuvo un accidente y quedó cuadripléjico, una cosa así. Entonces, por más que tenga 50 años, podría demandar a su padre y a su madre por alimentos. Son otro tipo de alimentos. Ya el porcentaje es menor, porque se llamarían, son una suerte de alimentos de subsistencia. En cambio, los otros son alimentos que están vinculados con lo recreativo, con lo educativo. Tenés que pagar en tus hijos menores una cuota alimentaria mucho mayor. Pero también esa cuota rige entre hijos y padres. O sea, el padre anciano podría demandar a sus hijos por alimentos. ¿Sí? Y también existe, como son línea recta, se va para arriba también. Vos podrías, niño, demandar a tu abuelo por alimentos. No ya por lo que hablábamos al principio, sino por parentesco. ¿Sí? Vos podés demandar a tus abuelos por alimentos. Esto es bastante común. Y lo va a encontrar, te va a decir, él no me paga la cuota alimentaria, por ende voy a demandar a los abuelos paternos. Ese es un pequeño error, porque en realidad los abuelos son todos. ¿Cuál sería una buena estrategia de un abogado que defiende al abuelo paterno que es demandado? Llamar a los abuelos maternos. ¿Sí? Vengan ustedes también a juicio, porque ustedes también tienen que pagar cuota alimentaria. Eso genera, especialmente porque estos son planteados por mujeres contra varones, situaciones de estrés, porque es posible que terminen poniéndole la cuota alimentaria a la madre de ella y no a la madre de él, porque ahí se busca el que mejor condiciones esté. No, en general se llaman obligaciones subsidiarias. Si el padre no paga, te habilita la vía para ir contra los abuelos. Pero no es lo mismo que un fiador, ¿eh? O sea, vos tenés que demostrar esa situación que el padre no está pagando. Se empezó a abrir ahora, desde hace una década más o menos, un camino que dice: vos te podés encontrar con esto, y esto yo lo tuve como juez. Él es artesano, ¿sí? Artesano, vive de hacer artesanías. Y el abuelo es el gerente de Cargill. Entonces, la obligación alimentaria pesa sobre él. ¿Sobre qué? Sobre lo que él ingresa. Entonces la madre te viene a decir, che, nosotros podríamos tener un nivel de vida muy superior si el abuelo contribuyera con algo. Eso hasta hace 10 años, 15 años, era implanteable. No, porque el que tiene la obligación es el padre, y el padre paga en función de sus ingresos. Se empezó a abrir toda una corriente de ir un poquito más allá, de decir, bueno, pero usted está en condiciones de pagar un poco más, por ende, hágalo. Pero no surge tan claro de la ley, no está tan claro eso. Y vos tenés un límite respecto de quiénes son los obligados. Hace unos días, y esto también voy a hablar muy sobre allá, porque puedo ser juez también, salieron 2 fallos de alimentos a cargo de los tíos. ¿Sí? Uno en San Lorenzo y uno acá en Rosario, me parece. Obviamente que los 2 van a ser apelados, obviamente que los 2 me puede tocar a mí como juez intervenir. Único dato que tiro, ya hubo un caso que la sala 4 de la Cámara de Apelación lo dio vuelta y dijo, la ley no dice tíos y por ende los tíos no contribuyen. Pero bueno, es ese caso. Los que vengan acá no quiere decir que el resultado sea exactamente el mismo. La ley no prevé los tíos. Los tíos no están como obligados a, vos me decís, una situación por el estilo, y a lo mejor puede ser que sí, y también una respuesta puede ser que te diga, bueno, sí, también, como cualquier persona que está expósita, irá a parar a la asistencia del Estado. No tiene por qué los tíos acercados. O sea, me estoy poniendo en los extremos, ¿no? Como para hacer un poco de abogado del diablo. Sí, me parece bien humanitariamente. Sí, hay jurisprudencia. Sí, hay en otras provincias, hay en Entre Ríos, hay en Salta, hay en Buenos Aires. Y generalmente, generalmente los que se publican son los que disponen la obligación alimentaria del tío. Claro. Y después no publican si se da vuelta. Claro. Porque no es noticia, y eso lo claro, comprendo. está en la ley. La Cámara dijo que no está obligado el tío a pagar. La noticia es al revés. Además, tener que explicar un montón de cosas. Porque en todo caso el tío estaría obligado a pagar los alimentos, pero no a ocuparse. Porque por otra parte vos no lo podés emplazar a que se ocupe a un tipo que no quiere. La única persona que puede decir voluntariamente de dar en adopción
es la madre y el padre. Entonces, esas dos personas pueden decir, lo damos en adopción. ¿Cómo? Sí, no, legalmente no existen, lo que no quiere decir que no se le dé un reconocimiento, ¿eh? Porque, por ejemplo, la madrina y el padrino, en general, más allá del título, está relacionado con una relación. Entonces sale de madrina porque es el hermano, no, de madrina porque es el hermano no, porque es la hermana. O sale de padrino porque es el hermano, porque es un amigo. Entonces, para nosotros en familia tiene importancia. Imagínate ¿qué ha pasado? Mueren los padres y mueren los abuelos, y no hay nadie. Y hay un padrino que se hace cargo, el derecho ahí le da una entidad y le dice, bueno, usted va a ser el guardador. Después de ahí que haga la adopción, hay un lapso bastante largo, pero para cubrir el momento es el guardador. ¿Y quién se va a tomar? Claro, y en la tutela también se da, ¿eh? Muchas veces. Referente afectivo se lo llama. Referente afectivo, sí. En la tutela, vos tenés tasado, la ley te dice, tutores pueden ser los abuelos, pueden ser los hermanos, pueden ser esto cuando se queda sin padre. Y se ha abierto la posibilidad de decir, no, a ver, tiene una relación con el padrino. Por ende, esta persona que está acá, es lo que hablamos, las patas en el barro, está ejerciendo un rol respecto a este chico que es el padrino. Por ende, se hace cargo el padrino, ¿sí? O lo que sea, qué sé yo, no sé. Porque el padrinazgo y el madrinazgo está vinculado siempre a la religión católica. Aportando algo, digamos, como desde mi perspectiva de afuera del derecho, ¿no? Las normas, las leyes, digamos, todo el ordenamiento jurídico plantea cuáles son las reglas de juego, digamos, para la generalidad. No, pero precisamente, digamos, esta es la característica que tiene el sistema de justicia. El sistema de justicia va a hacer una interpretación de esas normas y de esas reglas y la va a hacer analizando la particularidad de cada situación. Entonces, si bien hay cosas que en la generalidad no van a estar contempladas, bueno, digamos, el sistema funciona dando respuesta a las particularidades de cada caso también. Entonces, a lo mejor esto que parece difuso, parece que no podría llegar a ser, o parece que no puede estar contemplado, de pronto sí lo está, ¿no? Sí, por eso, a ver, el ejercicio de esta tarea es muy complicado, porque la respuesta más sencilla es la de la ley. O sea, la respuesta más sencilla es decir, los tíos no pagan. ¿Por qué? Porque la ley dice que no. Punto. Se termina. Esto que en el derecho argentino lleva, te diría que se inicia todo, quizás haya anteriores, ¿no? Pero con el advenimiento de la democracia en adelante, que es este tema de ir a la realidad, primero, no es en todo el mundo y no te lo va a encontrar con todos los jueces. No todo el mundo. Esto de Borgonovo, metamos la antropología dentro del derecho, metamos la psicología dentro del derecho, es rupturista. ¿Entendés? Es un cambio rotundo. Ahora, es un juego, en la decisión de Pablo, el personaje, él dice, es un raro juego en el que te dieron un valero, ¿sí? Pero lo tenés que agarrar con una cuchara de madera. O sea, tenés que hacer malabares con esto y no tenés nada para agarrar. Porque vos tenés que pensar en el caso particular, pero a su vez cómo impacta ese caso particular en la generalidad. La prescripción es un periodo de tiempo que vos tenés para accionar. Si no accionaste en ese periodo de tiempo, perdiste. ¿No? O sea, vos tenés un boleto de compraventa, tenés 10 años para accionar. Si los 10 años no accionaste, chao. Perdiste si el otro viene y te dice, pasó el tiempo y no hiciste nada. En alimentos, el plazo para reclamar era de 5 años, antes del Código Civil y Comercial. Lo bajaron a 2. Genera una injusticia. Y vos, el caso concreto, genera una injusticia. Pero la ley ahí prima. ¿Por qué? Porque vos no podés estar rompiendo esa prescripción para todos los casos, para que vos lo veas. El legislador dijo 2 años. Y para allá vamos, dijo 2 años. Arréglensela con el legislador y que te cambie la ley el legislador. Sí, pero dijo 2 años, no dijo. En derecho penal está más claro todavía. Los penalistas no pueden. Eso que decía el Seba, los penalistas no lo pueden hacer. Para los penalistas es blanco o negro. ¿Sí? Si está en el tipo penal y está previsto, es delito. Y si no está, por más que a vos te parezca aberrante, no es delito. ¿Está? Al revés podría llegar a ser, si por ejemplo un tipo cometió un delito y 2 meses después la ley cambia y eso deja de ser delito, deja de ser culpable, ¿se entiende? O sea, se eliminó el delito. De la mujer que fue sedada por el marido y múltiples violaciones en Aviñón. Por lo que leí, se le llama sumisión química y me parece que eso acá no existe como un delito. Sí. ¿Existe? Claro. Pero me parece algo como tan, viste, que no era evidenciado. No se va a llamar como delito el delito de sumisión química, pero vos imagínate, estás drogando a otra persona para abusarte de esa persona. Es una
clara situación tipificable dentro de una violación. Yo no soy penalista, por ahí la terminología mía no sé la más precisa, pero está claro, es lo mismo, es exactamente lo mismo que si hubiera agarrado un chumbo y se lo pone en la cabeza y decir, bueno, te violo porque estás haciendo una coacción sobre el otro. No, por eso hay jurisprudencia, pero para tirar para arriba, ¿eh? Especialmente en el tema de violación, que es bastante típico, ¿no? En el derecho civil también esto funciona. Imagínate que vos drogás a una persona para que vaya y firme una escritura pública. Si se prueba eso, eso es nulo. Se anula eso que está allí. Amén de la consecuencia penal que pueda tener. En estos días surgió la disyuntiva de la chica esta que tuvo el bebé, chica de 21 años, estudiante de medicina, y lo abandonó al bebé y murió. Y entonces está la disyuntiva a nivel penal si se conduce el trámite por vía penal concreta o vía de salud mental. Entonces hubo una modificación que posiblemente surgió por la presión de los medios. Primero a la chica se la apresó, estuvo en la penitenciaría, y después hubo un cambio en la resolución. En verdad, a ver, no, yo no estoy en el caso ese, no conozco el pormenor, no me suena que sea por presión de los medios, o sea, es lo normal que se va a hacer. Ante un caso de estado puerperal, no sé si tuvo el tiempo de detención, hasta cuándo es, pero en principio yo lo veo muy como civilista, ¿no? Hay estado puerperal. En el caso dio a luz, por ende, necesariamente hay puerperio, y ahí tendría que haber una duda respecto de qué es lo que pasó. Podría probarse, y no hablo del caso concreto, que lo abandonó adrede. Eso podría ser. Es que ese fue el concepto a nivel penal, y además avalado por las psicoevaluaciones. Y sí, que la chica era consciente de lo que hacía. Si el psiquiatra forense te dice entonces que era es un consciente, homicidio. sí. Un homicidio. Sí, pero después se dio vuelta. Es que va probando cosas. O sea, porque podría haber sido, en principio, un informe psiquiátrico que dice que era consciente de lo que hacía, y aún así no. Porque en principio no es tanto que sea consciente de lo que hacía. Entonces los informes psiquiátricos son relativos. No, porque en realidad lo Son que está hablando, lo que fluctuantes. yo escuché es que era otra cosa. Yo escuché esto, que ella era consciente de tener en cuenta la criminalidad de su acto. Ese es un punto, es el primer punto, la criminalidad del acto. Es No podés imputable. saber. Por eso, es una cosa es la criminalidad del acto y otra cosa es la posibilidad de imputarle ese acto. A lo mejor después el informe psiquiátrico te dice, sí, genial, era consciente, pero no pudo hacer otra cosa porque estaba en estado puerperio. ¿Se entiende? O sea, una cosa es la posibilidad que vos seas perseguible penalmente porque eras consciente de la criminalidad. Si vos no eras consciente de la criminalidad, paramos ahí. Ni siquiera se puede seguir al paso siguiente. Ahora, si vos sos consciente de la criminalidad, después viene el análisis de la posibilidad de imputación, que son dos cosas distintas. A lo mejor terminológicamente estoy confundido. Mi opinión, yo lo que escuché por los medios... Bueno, no, actuó la justicia penal en ese sentido, se dispuso que en realidad esté detenida, entiendo por el plazo de ley, y en relación a su estado psiquiátrico, en realidad sí se tomaron en cuenta algunas pericias para determinar si justamente era consciente de sus actos, se determinó que sí, y lo que sí se va a ampliar es respecto a esto que se considera en salud, pero en realidad se lo tomó como un caso penal, no hay duda al respecto, no hubo modificación de ningún tipo. La chica está escarcelada. No está escarcelada. La chica fue, permitime, si les interesa, si se puede, la chica fue escarcelada y está con una detención domiciliaria. Está bien. Pero es lógico eso, porque por otra parte, a lo mejor en el caso de su salud, como pasaría con una persona mayor de 70 años, qué sé yo, no sea conveniente que lo pase en una cárcel, sino que lo pasa en su casa. Ahora, que eso no quiere decir que después no sea condenada y que tenga que ir presa, ¿eh? Son dos cosas distintas. No, a ver, el otro día tuvimos que resolver un caso de una exclusión hereditaria de un muchacho que mató a su mujer y a su hija de 5 años, con un tramontina clavándoselo en la cabeza. Entonces lo que se buscaba en la parte civil era excluirlo de la herencia, ¿sí? En la parte penal, él había salido sobreseído. ¿Por qué? Porque no podía comprender la criminalidad del acto, lo que no quiere decir que no haya tenido la intención de matarlo. Para nosotros, desde el punto de vista civil, lo que vale es la intención de matar. La intención la tuvo, por ende quedó afuera de la sucesión. Ese tipo no va a suceder a su hija y a su esposa, que las mató. Pero son instancias distintas. El proceso penal va teniendo instancias que medio como que van precluyendo una tras otra. Entonces, si
está en condiciones de saber la criminalidad del acto, el proceso continúa y sigue. Y ahí vamos a la segunda instancia. Estaba en condiciones de saber lo que estaba haciendo, se pudo conducir. Porque, a ver, si yo agarro un arma, ¿sí? Técnicamente los penalistas, disculpen si alguien está escuchando esto, porque técnicamente las palabras a lo mejor no sean exactas. Yo vengo con un arma, ¿sí? Te apunto a vos, te doy un arma y te digo matalo a él. ¿Sí? La criminalidad del acto vos la sabés perfectamente, vos sabés que eso es un delito, lo que vos estás haciendo. Pero no tenés forma de evitarlo porque es tu vida o la de él. Entonces va y lo matás. Yo estoy ejerciendo una coacción sobre ella que sabe la criminalidad del acto, pero va a quedar fuera. En el caso de esa chica no tengo la menor idea de qué habrá pasado con su vida, si estaba en condiciones o no, de saber si era, no solamente que era un acto delictivo, sino que además haya tenido la intención de hacerlo. Ahí son dos cosas distintas. O sea, que sabía la criminalidad, está claro, ¿no? No, él no tenía la conciencia en ese momento porque estaba en un problema de salud mental severo. O sea, es más, estuvo internado en un psiquiátrico durante mucho tiempo. O sea, no fue preso, él fue a un psiquiátrico. Pero se diferencia entre saber la criminalidad del acto, que él en ese momento no lo podía saber, y además tiene que ver también con la continuidad del proceso, etcétera, a que haya tenido no intención de matar a su esposa y a su hija. La intención la tuvo, fue y la mató. O sea, esa es la situación. Y realmente desde el punto de vista sucesorio, hasta como mensaje sería una cosa medio complicada, ¿no? O sea, como mensaje decir, heredo a la persona que maté. Medio raro eso. Igual, bueno, no sé si viene al caso y que se supo más de ese tema puntual, pero apareció asesinado una persona mayor en calle Buenos Aires y Mendoza o San Juan. Y entonces la presunción era, bueno, entró alguien por el balcón a robarle, pero no encontraron nada robado, o sea, nada revuelto. Entonces la sospecha empezó a recaer sobre algún hijo o nieto. Entonces, bueno, en esos casos es muy difícil después, no se sabe qué resolución hay, porque como bien decías, las cuestiones después dejan de ser noticia cuando se resuelven. Pero bueno, llamó la atención, me acuerdo que todo el mundo pensó, uy, pobre hombre, le entró un ladrón y lo terminó matando. Y bueno, después la sospecha recayó en algún familiar. Bueno, si mató a su familia y se vino caminando hasta acá, qué sé yo, hay que ver también en ese caso en particular, y estaba evidentemente en una situación de salud mental complicada, ¿no? O sea, había estado internado en un psiquiátrico, no sé, una serie de cosas, pero reitero, la verdad que ese es un tema de penalistas, que por ahí yo seguro que estoy siendo hiper impreciso en cómo ellos ven las cosas, ¿no? O sea, cómo está establecido jurídicamente, cómo son los pasos, cómo lo van viendo. Bien, en alimentos está claro. Hay uno que me está faltando, que es alimento de los cónyuges. Entre cónyuges hay cuota alimentaria. Hay una que se da todos los días mientras convivís, conviviendo, se prestan alimentos entre los dos, y hay otra que puede aparecer después del divorcio y que con el nuevo Código Civil y Comercial está bastante limitada. ¿Sí? Se refiere tan solo a situaciones de enfermedades graves anteriores al divorcio, donde vos vas a tener que pagar una cierta cuota alimentaria, y ante ciertas situaciones que llaman de subsistencia, ¿no? Hay gente que por ahí la vida te lleva a estar, bueno, fíjate, volviendo al caso que hablábamos antes, por más divorciada que esté, es posible que si al final de la vida, imagínate, su ex está en una situación de indigencia, alguien la pueda llamar, ¿no? Y decirle, che, vení. Justo para ese caso en particular dice el código que la duración de la cuota alimentaria no puede ser superior al número de años que duró el matrimonio. Supongámonos que estuvieron 10 años casados y esta chica pasaría a figurar en la partida como soltera, pero podría aún así exigirle la cuota alimentaria. Claro, me explico. Entonces, ahí como de algún modo no podemos borrar lo que sucedió en el pasado, ¿no? Y que hay una cuestión de orden público también comprometida ahí en eso. Entonces, bueno, nada, para pensarlo eso. Sí, pero por eso te decía, antes de casarte asesorate. Son muchas las cantidades de cosas que vos tenés como derivados para estar. Repasemos el temario. Teníamos alimentos, matrimonio, nulidad del matrimonio. Uniones convivenciales, que algo vimos. En uniones convivenciales no hay cuota alimentaria. No sé, los alimentos se prestan durante la convivencia. Terminó la convivencia, no hay nada para reclamar. El reclamo es entre cónyuges. No, los hijos. Pero los hijos es otra cosa, ¿no?
No, pues en unión convivencial entre ellos. Los hijos. Pero eso, guarda, que eso cambió en el año 84, en donde con el advenimiento de la democracia se igualaron los hijos. Antes vos tenías situaciones, a principios del siglo XX, con el Código Civil y Comercial, vos tenías los hijos sacrílegos, adulterinos e incestuosos, que esos no recibían cuota alimentaria, depende del origen de los hijos. O sea, eso empezó a cambiar, especialmente con el peronismo, cambió mucho. Igualmente seguías teniendo hijos matrimoniales y extramatrimoniales, con consecuencia que a la larga o la corta eran más o menos las mismas. Y ahora los hijos son todos iguales y no tenés forma de diferenciar ni nada por el estilo. Además, en el proceso de alimento para los hijos, la concubina esta, que no sería concubina, sino conviviente, no acciona por sí, acciona en representación de sus hijos, si bien tiene la posibilidad de accionar por sí también. O sea, en eso se ha abierto mucho la cosa. Hay algunas cuotas alimentarias que son muy particulares. Por ejemplo, la cuota alimentaria de la mujer embarazada. La mujer embarazada puede reclamar alimentos, son alimentos para ella, no para la persona por nacer. ¿Sí? O sea, si bien la persona por nacer va dentro de ella, no es que ella viene en representación de esa persona por nacer, sino que está pidiendo para ella. Serán los alimentos vinculados también con la asistencia en la salud. Tiene algunas pequeñas dificultades porque si no son matrimonio o no son uniones convivenciales, no se presume que ese hijo es el hijo del que reclama ella. Entonces vos tenés que probar que en realidad es el hijo. Y eso se prueba, no, a nadie se le pide que haga un análisis de líquido amniótico, esas cosas, porque son muy riesgosos y no tiene mayor sentido, sino que lo que se le pide a una prueba es que por indicios podamos establecer que es presumiblemente el padre. La verdad no sé si vos tuviste alguna vez una. Una sola. Yo hago una aclaración. No. El Marco es secretario actual de Violencia Familiar de Cañada, pero fue muchos años relator de la Familia 3 y trabajó conmigo en la sala como relator un año y es con Hernán Andrés Julián, que estos pibes son geniales, porque ayer fue la cena del Colegio de Magistrados en Santa Fe. ¿Sí? Fuimos nosotros dos, Hernán, que es el otro ladero, y yo. ¿Sí? Yo estoy acá dando clase y él no puede porque está durmiendo. No sé por qué hacen la cosa así. No tienen aguante, qué sé yo, no, son muy medio flojitos. ¿No? Qué sé yo. Yo después ahora me voy a mi casa y después me voy al ensayo de teatro con Sebastián. ¿Qué sé yo? Pero tienen 30 años, ¿cómo no se va a poder levantar? ¿Te acostaste a las 4? ¿Cómo te va a poder levantar a las 8? Bien, entonces la mujer embarazada recibe ahí unos alimentos. Y después hay algunos alimentos que si quieren lo leen en un tiempito para tu hecho. ¿Vos tuviste alguna mujer embarazada entonces de reclamo? No. Sí, una vez, sí, pero no. Bueno, por supuesto que la duración es corta y después ya se pasa a ser alimento por la responsabilidad parental, digamos, por el hijo menor de edad cuando nace. Para ir cerrando, y con esto ya vamos cerrando la charla, o sea, está claro que nosotros no podemos desarrollar el derecho de familia entero en 3 encuentros, ¿no? O sea, quedan muchísimas cosas dando vuelta por allí. Pero en los tribunales hay otro aspecto de familia que se desarrolla, que es los juicios por filiación. ¿Sí? La filiación vos lo podés tomar, estoy haciendo un reduccionismo, ¿no? Pero lo que la gente normalmente ve son 2 situaciones. O yo reclamo mi filiación contra quien no figura como mi padre, imagínate, o reclamo que se impugne la filiación de quien figura como mi padre. ¿Sí? Se puede decir, dale, este es hijo de fulana y de fulano, ¿sí? Porque este fulano la reconoció. ¿Está? Entonces, este fulano podría llegar a venir a decir, yo no soy el padre e impugno esa paternidad. En realidad está muy discutido que lo pueda hacer. Pero podría venir el padre real, el que se considera el padre, a decir, yo impugno esa paternidad porque yo soy el padre. El hijo, que es el que lo puede hacer siempre, puede venir a decir, yo impugno la paternidad del que me reconoció porque no es mi padre y pido que mi padre sea fulano de tal. ¿Está? Entonces vos tenés una acción de desplazamiento, la impugnación, y una acción de emplazamiento de otro. Lo que pasa es que vos no podés ir directamente a la acción de emplazamiento. Primero tenés que cuestionar la filiación ya establecida. ¿Está? Se pueden hacer las 2 cosas juntas, pero yo tendría que ir y decir, bueno, impugno la de este que me reconoció, y una vez que está establecido esto, voy contra el otro. En realidad se simplifica, se hacen las 2 acciones al mismo tiempo. ¿Por qué?
El ADN te da Pato Gallareta, digamos, no hay mucho para discutir. Sí, el ADN en la afiliación te diría que es... No, claro, porque es riesgoso. O sea, el tema de sacar genera un riesgo. Acá, en ese caso, imagínate, yo voy contra la afiliación establecida del que me reconoció y busco que el reconocido, o sea, el emplazado sea otro. Si yo pruebo que el otro es el padre, no me hace falta probar que este no lo es. O sea, el padre de uno o el otro. No hay mucho para decir. Ahora, no siempre se puede eso. Entonces, y hay veces no siempre se quiere. Entonces yo voy contra la afiliación de este que me reconoció y no voy contra otro y me quedo con una afiliación menos. No tengo padre, por lo menos en los papeles, digamos, ¿no? O sea, no tengo un padre reconocido. Lo desplacé y me quedé sin nada. Y hay veces que te vas a encontrar con que la demanda, especialmente si sos mayor de edad, de impugnación tramita acá, pero el otro no vive acá, vive en otro lado. Entonces vas a tener que ir a buscar el emplazamiento al otro lado. Ahí te va a salir un poco más caro porque vas a tener que hacer 2 pruebas. Una contra este para decir que no es una prueba más sencilla, y otro de emplazamiento. Y ahí empiezan a aparecer un montón de cosas, especialmente cuando la persona muere. Cuando la persona que se murió, vas a tener que ir a buscar las posibilidades de hacer ADN con otros familiares y el código te dice como última alternativa la exhumación. La prueba de ADN te ha llevado a dirimir la cosa y la verdad es que son muy precisas, ¿no? Hay un montón de cuestionamientos que te van a decir que los porcentajes. La realidad, cuando está muy estudiado y a esta altura en Argentina hay muchos índices que están muy estudiados y te va a dar que sí o que no. Antes esto se hacía, había una prueba que se llamaba antropomórfica, que era un perito que los comparaba. No sé, al lado de eso, ¿son parecidos o no son parecidos? O sea, y había muchas pruebas que eran de presunciones duras. O sea, si es, y ahora esa sigue estando, si están casados, el hijo de la madre es hijo del padre. Y se presume que eso es así. Tenés que destruir esa presunción. Por más que no esté en la partida. Vos te casaste, mirá, vos te casaste. En adelante, todos los hijos que nacieron ahí son matrimoniales. Y son hijos del padre esposo. Lo que no quiere decir que no se pueda destruir esa presunción. O sea, vos vas a hacer una prueba de ADN y va a salir que está dando vuelta por allí. Y si nada de todo eso se puede hacer, porque vos no estás obligado a prestarte a la prueba de ADN. Podés negarte. Pasa que eso genera una presunción en tu contra. ¿Sí? Si vos te negás a la prueba de ADN, genera una presunción. Y hay que probar algo más. Así, por ejemplo, iban juntos a un motel, qué sé yo, algo más que te permita probar. Eso genera algunos inconvenientes, y con esto cierro, después les doy lugar a preguntas, y hubo algunas situaciones muy graciosas en el tribunal respecto de este tipo de cosas, ¿no? Como se trata de una cuestión de hechos, todavía es lo que se tramita por juicio oral. Por ende, si no hay prueba de ADN, hay que prestar testimoniales, documentar, y se hace con los 3 jueces de familia juntos, escuchando la audiencia. ¿Sí? Son 3 personas que escuchan la audiencia. Muchas veces no se ofrecen pruebas o las pruebas son bastante insuficientes, pero bueno, especialmente si son niños, el tribunal va a tratar de ir un poco más y va a tratar de que la gente se haga el ADN. Dale que no se logra, y voy a contar 2 casos nada más. Ella decía que él era el padre, y él era un médico de una ciudad bastante reconocida. No tenía nada, el expediente no tenía nada, absolutamente nada, y Ricardo Duto, que es un juez con muchos años en el tema, le pregunta a la señora, dice, no hay nada más que acredite su relación, y ella dice, sí, las cartas. Entonces mira Duto al abogado porque las cartas son fundamentales. O sea, y como es documental se puede incorporar en cualquier momento. Dice, deme las cartas. Entonces le da las cartas, Duto las abre, las tenía puestas, ¿viste? Con un hilo atado. Ella era una mujer muy humilde y él era médico. Y primer dato. Las cartas eran cartas que él le mandaba a ella, estaban escritas en recetarios de él. Decía, dale, no sé, Marcelo Molina, médico, RP. Él en eso le mandaba las cartas, el Duto le dice, se ve que son ciertas. Se las muestra y dice el tipo, sí, son ciertas. Él lee para sí mismo la primera y se la da a la secretaria y dice estas cosas muy de jueces. Por secretaría dese lectura a la totalidad de las cartas. Era rayano con lo impresentable. Las cosas que él le decía, de las cosas que le iba a hacer en el próximo encuentro. Entonces empieza a leer y él dice, le ruego que pare, me hago el ADN en tanto y en cuanto no lean más
las cartas. ¿Sí? Dio negativo. No era el padre. No era el padre. Y la última, y con esto cierro, no había nada, no tenía carta, era la situación igual, no había carta, no, nada, de nada. Y Ricardo, viejo juez, le dice, ¿hay alguna característica física? Dice, que nos permita a nosotros pensar que usted lo vio desnudo, dice yo, para lo menos tener una idea. Y ella agarra y dice, tiene la raya del culo torcida. Entonces, Ricardo dice, perdón, dice, tiene la raya del culo torcida. Ricardo, que era el presidente del tribunal en ese momento, le dice al señor, bueno, vamos a ir a la oficina médico forense para que verifiquen si... Y el tipo agarra y dice, esto es la justicia argentina, esto es una joda, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y empezó, dice, yo me niego a hacerme la pericia. Entonces el doctor le dice, mire, si usted se niega, hay una presunción en su contra, que era hiper leve, digamos, no iba a prosperar ese caso. Y entonces dice, bueno, se niega, sí, me niego, y el doctor agarra y dice, ¿alguna otra característica? Y ella agarra y dice, la tiene muy grande. Y el tipo agarra y dice, ¡buah! Voy al médico forense. La jueza que estaba con nosotros, que es muy bajita, tiró una virome al piso y se mandó abajo a reírse, porque realmente no se podía hacer otra cosa. Perdón, y con esto termino. Informe médico forense. Dice, presenta una leve desviación en la columna, con lo cual la nalga derecha está 1 centímetro más arriba que la nalga izquierda. O sea, tenía torcido el culo. Fue condenado. Fue condenado. No, ese no tenía la más mínima importancia. Terminó siendo condenado porque el tipo, la negativa a prestarse el ADN es muy dura. Entonces la ley dice, vos no te prestás a hacer el ADN, en otros países del mundo vos no te negaste y sos el padre. No se discute más. Acá en Argentina dice, bueno, usted se niega, no, hay que probar algo más, digamos, ¿no? O sea, hay que establecer, porque si no daría lugar también a avivadas que las hay, y hay para tirar, los intentos de avivada hay para tirar para arriba. Pero acá en este caso, habiendo probado eso solo, como él se negó, porque hay gente que es bastante de mal bicho negarse a la prueba, porque vos le estás negando a un pibe su identidad. No es tan solo eso.